Estamos grabando y vamos a continuar. Dame un segundito para ver dónde estoy. Mm, Lo tengo aquí. Y vamos a ver entonces, como les dije, las diferencias. Lección número 8, ya nos queda simplemente las dos lecciones más. El, el miércoles y el lunes que viene. Como siempre, comenzamos con una oración. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra inspirada y te pedimos que nos mantengas fieles a ella, Señor. No nos dejes restar valor al consuelo del Evangelio, agregando requisitos a las Escrituras o haciendo promesas que la Biblia no hace. En el nombre de Cristo Jesús oramos esto y todas las cosas. Amén. Entonces, el propósito de esta lección en particular, ¿cuál es? Vamos a comparar la Biblia, por supuesto que los textos bíblicos, y las iglesias protestantes en cuanto al diezmo. Vamos a seleccionar temas importantes. Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Por supuesto, yo cuento con que ustedes conocen muchos de los versículos. Si no, los buscamos. Pero aquí en el diezmo hay una parte importante de cómo las iglesias se dividen. Vamos a comparar igual lo que dice la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto a la prosperidad. Hay bastante en la calle de teología de la prosperidad. Veamos cuál es el peligro de eso, qué dice Dios al respecto. Igual, otro tema que divide muchas iglesias es comparar lo que dice la Biblia y sobre todo, en este sentido, las iglesias protestantes en cuanto al rapto, porque esto no lo tiene la iglesia ortodoxa. Pero esto es un problema del protestantismo. Entonces, ¿qué es esto del rapto? Si el rapto va a ocurrir, no ocurrió, cómo ocurrió, en fin, cuáles son las diferencias entre las apreciaciones de cada uno. Entonces, volviendo al video, algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige. Esto también es, podríamos decir que la misma iglesia católica también tiene un poco de eso, pero nos estamos enfocando ahorita en la parte protestante. Muchas iglesias, déjenme poner la siguiente lámina. ¿Pueden darme ustedes, ayúdenme con algunos ejemplos de cuáles que han visto ustedes en algunas iglesias, donde se exige lo que la Biblia no exige? O, por ejemplo, lo podemos decir, donde prohíben lo que la Biblia no prohíbe. Lo mismo. Tengo a, ¿quién fue primero? Excelente. Tengo primero a Rolando, luego Héctor y Alfonso. Rolando. Sí, sí, pastor. En mi primera iglesia, que fue una iglesia bautista, era, digamos, prohibido, pero de una manera no oficial, sino que en el ambiente de que no podíamos nosotros tomar una cerveza o una copa de vino, porque estábamos dando mal testimonio. Así que nosotros teníamos que abstenernos 100% del alcohol. Excelente, Rolando. Rolando, y fíjate cómo es la cosa. No del todo, pero te tienes que abstener. ¿Ves? O sea, no es pecado, pero no lo hagas, porque das un mal testimonio. O sea, eso es lo que llamamos una distinción sin diferencia. Te hacen la distinción de que no es que estamos diciendo esto, pero te dicen, pero tienes que hacer esto. Entonces, al final del día, realmente hay una distinción sin ninguna diferencia. En otras palabras, están exigiendo lo que la Biblia no exige. Y ya veremos eso. Alfonso, Sí, ¿tienes algún otro ejemplo sobre qué se sí, puede aquí, por exigir o ejemplo, prohibir? Ujú, pues era el tomar, está el ujú. tomar, bailar, hacer deporte, ver la tele, la ropa, el maquillaje, o Mira, sea, excelente. son Maquillaje, cosas joyas, que, ropa. sí, el vestido en algunas iglesias tienes que ir, las mujeres con el vestido largo y su velo. Sí, en algunas otras iglesias muy conservadoras, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Y así, pues me ha tocado estar en presbiterianas, bautistas, este, pentecosteses,
de hecho, yo soy salido de una Pentecostés muy conservadora, así donde nos sentaban hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, su velo y su vestido largo. Ya. Sí, y nos prohibían pues tomar y fumar. Bueno, yo no fumo, pero sí el fumar y las actividades deportivas también. Interesante, Cuando no había escuchado sí, esa de la actividad deportiva, es nuevo para mí. Y fíjate sí, que tengo bastante sí. tiempo trabajando con diferentes iglesias, pero nunca había escuchado de las actividades deportivas. Cuando en los Estados Unidos quienes inventaron el fútbol, que diga el básquetbol y el voleibol, pues Ajá. fueron iglesias, Sí, correcto, correcto. Muchas de ellos fueron las iglesias. iglesias, las universidades, todas eran de denominaciones, no sé, Sí, bautistas. sí, 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 correcto. Harvard, Yale, todas así ellas eran. Ajá, pero entonces, ¿de es dónde correcto. sacan la prohibición? Me llama la atención. O sea, Sí, ¿qué puede haber en sí, contra? correcto. Bueno, me imagino que no hay mucha Del lógica, deporte. sencillamente hay algunas cosas allí. Muy bien, entonces, excelente. Ahora, vamos a poner la otra, las actividades como bailar, etcétera. O sea, hay varias, hay mucho. El ejemplo, no, esta lista no es exhaustiva, o sea, no es completa, pero vemos que hay muchísimas cosas allí. Por supuesto, tratando de justificar de dónde viene esto, alcohol, vemos que la Biblia es muy clara y transparente en el problema del alcohol. El problema no es el alcohol. Siempre que hay un problema, dice que es el uso o el abuso. ¿Cuál de las dos cosas la Biblia siempre condena? ¿El uso o el abuso? Abuso. El abuso. La Biblia nunca condena el uso del alcohol. De hecho, Jesucristo sabemos que hizo su primer milagro registrado como transformando el agua en vino. Entonces, es problemático. Para mí es un problema cuando yo digo que eso es pecaminoso o es pecado, porque me meto en un problema tan grande que estoy diciendo que Jesucristo es pecaminoso o que él hizo pecar a las personas. Eso es imposible. Entonces, no. Y la Biblia está llena de versículos que nos hablan de brindar con la copa, de que nuestra copa de vino rebose. Hay un montón. No se critica el uso, el abuso sí y mucho. Entonces, pero el abuso no quita el uso. Igual el dinero, igual la comida. Podemos abusar de la comida, podemos abusar de muchísimas cosas. Entonces, pero el uso no quita el abuso. Maquillaje, joyas, igual. Corintios, que no sea las joyas o el peinado ostentoso lo que te adorne. Entonces de allí dicen, bueno, Dios está diciendo que nosotros no debemos usar ni joyas ni peinado ostentoso. Y eso no es. El contexto muestra claramente que lo que está diciendo es que no sea esa tu belleza, que tu belleza venga internamente. Tú te puedes arreglar, está bien que te arregles, pero que no sea, tu vida no se vaya simplemente en cómo te ves por fuera. La Biblia nos dice la belleza es pasajera. Está bien, puede estar, pero es pasajera. Entonces, no es que no te arregles, no es que no te peines, no es que no te pongas un peinado, no es que no te pongas un zarcillo, sino sencillamente que no sea eso en lo que se te va tu vida, que no sea eso lo que te haga a ti una persona hermosa. Nosotros somos hermosos, ¿por qué? Porque tenemos el espíritu y brotamos el amor de Dios. Es diferente, pero no está prohibiendo nada de eso. Bailar, para usted contar, la Biblia está llena del rey David bailando y danzando, en fin, no tiene nada de malo. Por supuesto, nos vamos a tener de hacer algunos bailes que sean indecorosos. Hay bailes que no son bailes. ¿Sí? Yo creo que no lo vamos a hacer, pues. Es un poquito de criterio. Pero nuevamente no, la Biblia no prohíbe, y si yo no prohíbo esas cosas, no debemos prohibirlo también. ¿Qué más? Muchas iglesias protestantes también ordenan lo que la Biblia no ordena. Por un lado lo prohíbe, ahora vamos a ver lo que tienes que hacer. Puede dar ejemplos de lo que sí, no solamente de lo que prohíben, sino de lo que ordenan. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Es obligatorio. Héctor. Sí, me da un poco de risa porque acabo de terminar mi tarea final de legalismo y las últimas Exacto. clases de legalismo son estas y el del video es usted. Este, am, uno de los ejemplos sería para mí la penitencia, Bien, bien. ¿no? El que la Iglesia Católica exija después de la confesión hacer una penitencia y realmente nunca dejar de hacer penitencia, Sí, es un ejemplo de eso, ¿no? sí. Y de hecho, no solamente o sea, el peligro está, no solamente estamos agregando cosas, sino que estamos contradiciendo directamente.
Cuando yo hago la penitencia, una penitencia es para pagar este, lo que hice. Yo voy a pagar lo que hice. Es una retribución por lo que hice. Y resulta que ya eso lo pagó Jesucristo por mí. Entonces no estoy aceptando, no estoy tomando en cuenta el perdón de Cristo. O sea, ¿cómo puedo pagarle al Señor? Dice el Salmo. Solamente levantando la copa de salvación. En otras palabras, diciendo, Señor, gracias. A Cristo vamos agradecidos completamente. No vamos a pagarle. Entonces, y muchas de estas penitencias son, o sea, el castigo o la penitencia, por ejemplo, es que ores el Padre Nuestro. Y eso no es una penitencia, eso para mí es, o sea, es una tergiversación de lo que una oración hermosa con mi Padre no es ninguna penitencia. Anyway, tienes toda la razón, esas cosas no las exigen. Y la lista es larga, ¿no? La lista es larguísima. Pero ¿qué otra cosa? Por ejemplo, aparte de la penitencia, muchas iglesias dicen que tú tienes que hacerlo. Si tú eres un buen cristiano, usted tiene que hacer esto para que sea un buen cristiano. ¿Qué más? Hay varios. El diezmo, ¿no? Ese está buscando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? El diezmo tienes que dar el diezmo que es el 10%, obligatorio. Ya veremos más adelante si tiene fundamento o no. Ya veremos si es obligatorio o no y de qué forma lo hacemos nosotros bíblicamente. ¿Qué otra cosa también dicen que es que uno tiene que hacerlo si uno quiere que Dios le escuche? Vamos a pedir por algo importante, tenemos una campaña, alguien está enfermo y para que Dios nos escuche es importante que hagamos qué cosa, Alfonso. El ayuno. Exacto, el El ayuno. ayuno, doctor. Exacto, el ayuno. Muy bien, excelente. Como ustedes ven, estas son cosas que están allí. Ojo que fíjense que estas dos cosas que están aquí no son malas. Ni el diezmo ni el ayuno son malos. El problema está en cuando nosotros demandamos que sea obligatorio. Y vamos a ver por qué la Biblia nos da esto. Nos dice por qué tenemos que hacer las cosas no solamente bien, sino lo más importante para Dios no es hacer las cosas bien, es hacerlas por la razón correcta. O sea, mira primero el corazón del ser humano y ve cómo vienen las cosas. Si no viene de un corazón limpio, de un corazón agradecido para Dios, eso es lo mismo que le dijo Dios a su pueblo Israel. Tus buenas obras son trapos de inmundicia para mí. No. A mí vienes con la intención correcta, no me vengas a tratar de venir con otra intención que no la sea. Entonces, aunque estemos haciendo las cosas que Él nos haya dicho. Entonces, ese es el problema. Y esto lo vimos en otro lado, que estábamos hablando de la ropa. Tienes que venir vestido así. Si las mujeres no pueden utilizar pantalón, en algunos casos al revés. Este, en, los hombres, por supuesto, tienen que venir de cierta forma, tienes que venir con tu mejor vestido, un plus, una cosa de esa. Si no es así, no eres un buen cristiano. Ya veremos nuevamente qué dice la Biblia y cuál es el problema con todas estas cosas. Alfonso, tienes la mano levantada. Sí, muchas veces nos imponen pues un código de vestir para que de alguna manera pues vayamos todos unificados. Eh, Y pues digo, aparte de que uno va con una buena presentación, digo, pues no siempre es malo, pero también cuando te lo exigen ya de alguna forma ya muy concreta, pues sí ya lo ves así medio, pues malo, ¿no? Porque pues, uno puede ir bien de jeans y una buena camisa, calzado, pero no, pues correcto. muchos te exigen hasta la corbata y toda la cosa. Entonces ya deja de ser, Sí, ya deja de ser, o sea, si tú, Alfonso, tú quieres ponerte tu mejor ropa porque quieres darle lo mejor a Dios y quieres, o sea, te mueve eso. Bueno, qué bien, Dios te bendiga por eso. Excelente, qué sí, sí, bueno. sí. Pero ese eres tú que te motivas tú de esa forma. Malo, tampoco, espero que si tú lo haces bien, pero no vas a ver a nadie por encima del hombre diciendo, oye, esta persona mira cómo se viste mientras mira, o sea, ¿entiendes? Ese es el peligro. Entonces, pero si lo quieres hacer, perfecto, pero cuando ya has demandado, ya es otra cosa. En mi congregación en Wisconsin tenía un montón de gente que trabajaba cortando la grama y también esa misma gente que corta la grama recogía nieve. Entonces, en diciembre, cuando estábamos en enero, todos esos meses, que son un montón de meses, yo a veces venían a la iglesia, paraban el trabajo que estaban haciendo, venían a la iglesia inmundos, pero con un corazón Ok.
con ganas de escuchar la palabra. Dios mío, qué bendición. Y yo se los dije, ustedes vienen a la iglesia como estén, ustedes vengan como estén, pero vengan a la iglesia. Y espectacular, tal cual. Escuchaban el servicio, estaban con nosotros y ¡boom! Se iban a trabajar. O sea, eso es mucho mejor que el que no hubiesen podido venir porque estaban trabajando. Dios sabe lo que hay en su corazón. O sea, legalismo lo que hace es destruir en todos los sentidos. O sea, Dios mira el corazón del ser humano, no las cantidades ni nada, como hizo con la viuda. La viuda dio lo que tenía, 2 moneditas. Fue más que los millones que pudo haber dado cualquier otra persona. Entonces, o sea, en la vestimenta podemos hablar de muchas cosas. El problema es, la Biblia habla de vestirse con decoro. Eso es cierto, pero ¿qué significa Sí. eso? El punto está en que el decoro no puede hacer lo que yo decida que es. Para mí el decoro tiene que ser corbatas, no, no, no. Las mujeres tienen que ser con el pantalón o lo que sea. No lo puedo decidir yo. Y eso varía dependiendo también del sitio donde me encuentre. ¿Okay? Ya vimos que en una tribu africana, una tribu del Amazonas, prácticamente ellos andan desnudos y está bien, porque eso es lo que así revisten. No tiene nada de malo. Pero sí hay que tener cierto criterio. Pero el punto está cuando yo empiezo a exigir cosas que Dios no exige. Aquí también vamos a ver ahora las promesas. La Biblia, o sea, la Biblia no, la Biblia dice ciertas cosas, pero la iglesia promete esto. Si usted hace esto, yo le garantizo que esto va a pasar. ¿Cuáles son esos gestos que van a pasar? Adelante, Alfonso. Sí, puede ser, por ejemplo, una campaña de sanidad. Va a venir el Exacto. pastor Patito y te va a sanar. Sí, Espérame, pues oye, la gloria a quién se la estás dando, correcto. Y no ¿sí? solamente, y fíjate tú, vamos a ver el problema de esto, Alfonso, que eso es una de las cosas más Y graves que hay. Dios hace milagros todos los días y le vamos a pedir a Dios que sí, nos sane, pero yo sí, tengo que dejar que Él decida qué hacer. No puedo ordenarle qué sí, hacer la cosa. conforme a su voluntad, Sí. sí. Rolando. Otra de las cosas es Perdón, que, sí, perdón, diezma, Alfonso. Sí, adelante, Alfonso. Sí, discúlpame, Rolando, espera un momento. Sí, adelante, Alfonso. sí, en el diezmo, entre más diezmo des, más te va a prosperar el Señor. O sea, te Eso es. promete mucha prosperidad. Aquí está. Una Sí, feliz, cuando una pues, vida las cosas feliz no y son próspera. Prosperidad. Excelente, Alfonso. prósperas, Excelente, Alfonso. Muy bien. Y sería vemos, bien. y vamos a ver Sí. que Dios promete ciertamente prosperidad. Pero ¿cuál prosperidad? ¿Qué tipo de prosperidad? Excelente. Tengo a Rolando, tengo a Silvia también. Rolando. Sí, el caso cuando es, digamos, al contrario, cuando es como que le meten a uno un miedo o una amenaza que dice, si no 10 más va a venir el devorador y te va a descomponer el carro o te va a hacer algo que mejor te hubiera sido que hubieras diezmado. Sí, es cierto, Rolando, es como esas cadenas que te llegan en el teléfono que dicen que si tú no las pasas inmediatamente a 10 personas, el perro te va a morder y después que te muerda, se va a morir. Bueno, hasta si vas a un circo, los enanos van a crecer y, en fin, todo ese tipo de tragedias bueno, que no son cosas que no van, ¿no? Sí, definitivamente es una, pero entonces una vida feliz y próspera, muy ligado a esto está Wilson, Silvia, tienen la mano levantada. Sí, buenas noches nuevamente a todos. En algunas iglesias también, bueno, más de que son pastores, pero también son profetas. Y dice, el Señor me dijo que te diga esto, me habló. Y esto como que es algo que impacta, ¿no? Como que los llega. Entonces, si le habló, como que ya me dijo, ya me dan palabra, ¿no? Bueno, con el estudiar, el estar leyendo y también en los cursos que hemos estado, vamos viendo de que no es así. Pero sí, hay iglesias que utilizan de esa manera para, no sé, con otros fines, ¿no? Y eso no está bien. Claro. Eso nada más. Excelente, Wilson. Sí, por eso que hay que tener cuidado cuando alguien te dice a ti, mira, el Señor me dijo esto, tengo un mensaje para ti que me dio el Señor. Pregúntale, ¿me da el versículo y el capítulo, por favor? Para saber cuál mensaje le dio para mí. Yo quiero saber qué fue porque tiene que ser, y por supuesto tiene que ser dentro del contexto, y aún así, o sea, eh, la escritura está completa, ¿ok? Entonces, sí, junto con la prosperidad, las bendiciones financieras, que muchas veces diciendo lo que dice Wilson. Wilson, el Señor tiene un plan para ti,
tú vas a hacer estas cosas, el Señor te ha seleccionado para que tú hagas esto, y cuando tú hagas esto, tú vas a tener, Dios te va a hacer, te va a recompensar muchísimo. Vas a hacer, todo va a brotar, ¿no? Y yo les conté a ustedes lo que le pasó a mi hermano, el pastor en el seminario, que él estuvo a punto de dejar la, la fe, porque un pastor le dijo exactamente eso. Lo que tú estás diciendo, Wilson, le dijo, Dios me habló, te escogió a ti, él era un ingeniero, ganaba muy bien, y resulta que Dios le dijo al pastor que por supuesto el que tenía posibilidades era él, y que Dios lo había seleccionado para comprarle un carro al pastor. Y, y un hombre muy piadoso quedó en bastante shock, porque por un lado le parecía extraño, y por otro lado él decía, bueno, y si Dios me está diciendo esto, ¿quién soy yo para contradecir? Pues estuvo en ese conflicto bastante fuerte de no saber qué hacer, hasta que finalmente, a través de las escrituras, pudo entender que no era lo que el pastor le estaba diciendo, pero estuvo en un conflicto muy fuerte y estuvo a punto de irse de la iglesia. Eh, Sanidades milagrosas que le acabamos de mencionar también. ¿Okay? Si usted tiene una fe fuerte, usted se va a sanar. Se decreta la sanidad, y vamos a decretar la sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos, por supuesto, aquí alguien puso, de hecho, muy bien que lo hizo, pidiendo oración por un niño. Y yo espero que ustedes hayan orado por él. Pero una cosa es que nosotros pidamos oración por el niño, y otra cosa es que nosotros le digamos a Dios, tienes que tener este resultado, tienes que hacer esto. De esa forma no funciona. Si Dios nos bendice, nos bendice. O sea, y siempre hace una bendición para nosotros. Si yo estoy enfermo, y ustedes oran por mí, y no me curo, sino que me muero, no fue que Dios no escuchó sus oraciones. Claro que las escuchó, pero me dio la sanidad más grande que podía tener, que es llevarme a casa. Así que está bien, como dicen en México, no pasa nada, al contrario, pasa algo muy bueno. Héctor. No me acuerdo exactamente si era así, pero a mí me tocó estar en medio porque mi primera esposa no se podía embarazar hace casi 30 años y teníamos que enterrar a San Antonio de cabeza en el jardín para que ella quedara embarazada. Wow. Eh, Trata de y, buscarle la lógica. o sea, y eso era bien común en México. Sí, pero fíjate, búscale la lógica si quieres, para que te des cuenta de que, o sea, si llegase a funcionar, que por supuesto esto es puro, ¿cómo llaman esto? Superstición completamente popular. Pero lo que te están diciendo es que ponlo de cabeza, a ver si por fastidio, a ver si por querer pararse, él te hace la segunda. O sea, el tipo no quiere hacerlo. Tú lo metes de cabeza y lo obligas. Y no sé, o sea, y bueno, en fin, si cuando uno piensa un poquito, uno dice, ¿por qué estoy haciendo yo esto? Y eso es lo que la vida nos dice. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando me tienes a mí, cuando me tienes a mí que puedes acudir a mí, cuando tú tienes a alguien que te dice, pídanle a mi Padre en mi nombre, que Él se los dará. Y nosotros tenemos todavía que estar dando brincos por allí porque no sabemos nada mejor. O sea, es importante que sepamos quiénes somos y las promesas de Dios. Alfonso. Sí, pastor, yo tengo una experiencia dentro de, dentro de mi familia o de la familia de mi esposa. Hay una sobrina que ella llevaba 5 abortos y la sobrina en una ocasión supo que mi esposa pues asistía conmigo a un templo que ya se había bautizado. Entonces dice, oren porque estoy otra vez embarazada. Y siempre el aborto caía en la quinta semana, y en la cuarta, pues nos invitó. Le digo, mira, esto no es por nosotros únicamente vamos a orar. Y si Dios quiere que tu fruto sea, este, prospere, pues Él va a tomar la decisión, pero también tú debes pues de alguna manera, orar con fe, pidiéndole a Dios que Él haga la obra, porque nosotros únicamente vamos a orar, nada más, y ya, invitamos a su mamá de la muchacha, mi cuñada, mi esposa, si ellas pusieron sus manos sobre su vientre de la muchacha,
Y yo únicamente, pues tomando el hombro de mi esposa, empezamos a orar todos ahí. Y pues la gran obra de Dios fue que Dios contestó la oración que se hizo por la muchacha. Y ella misma, pues orando, eh, por su producto que llevaba en el vientre, pues sí se logró, gracias a Dios. Ahorita la niña ya tiene como 9 años, y es única, hija de mi sobrina política. Pero sí, pues son cosas que solamente Dios sabe el por qué contesta la oración. No es uno, sino Dios mismo el que Correcto. provee. Sí, y la verdad, Alfonso, nuevamente es que Dios siempre contesta. Dios nos contesta siempre, no hay forma en que, o sea, siempre nos contesta. Lo que pasa es que las formas en que Dios te contesta son varias. La que nos gustaría siempre escuchar de Dios es que Dios nos diga a nosotros, cada vez que le pedimos algo, que Él nos diga qué es lo que siempre nos Que gustaría sí, escuchar, que nos diga que sí. que sí, Que sí, número uno. Entonces, Dios responde y de paso, si nosotros somos bien honestos y vemos para atrás, realmente nos damos cuenta que la mayoría de las veces Dios nos responde y nos dice que sí, primero uno. Ahora, ¿qué más? Nos dice que sí, pero otras veces podemos orar y Dios nos puede decir que no. que no. Pero Vemos al apóstol Pablo pidiendo sanidad con fe y Dios le dice, no, te es suficiente con mi gracia. Y el apóstol Pablo se regocija y dice, no. También te puede decir otra cosa más. Te dice, aparte de sí que no, ¿qué más te puede dar? Espera. Espera, ahorita Espera. no, tómate tu tiempo. ¿Quieres un hijo? Te lo doy cuando sea el tiempo adecuado, no ahorita. Entonces Dios te puede decir que esperes. Además de eso, tenemos entonces sí, no, espera. ¿Qué otra cosa? Hay otra forma más en que es muy buena también, que Dios nos da no solamente lo que pedimos, sino da muchísimo más de lo que podemos nosotros ni siquiera pedir, como hizo con Salomón. Salomón me pidió una cosa y le dijo, "Oh, me gustó lo que me pediste, esto y te doy más todavía. ¿Ok? O simplemente puede quitar de tu corazón ese deseo y simplemente al final ni siquiera necesitas lo que estás pidiendo. Pero Dios siempre va a responder. Cualquiera de las formas que Él nos responde, le decimos, Señor, gracias, porque de antemano, porque sé que nos vas a responder y que sé que lo que me vas a responder está bien, porque es lo que tú conoces mis necesidades y lo pongo en tus manos, aunque no sea lo que yo esté queriendo en este momento, pero tú sabes lo que me conviene. Ah, ¿tienes una pregunta, Rolando? Sí, sí, Adelante. pastor, respecto de algunas iglesias que en los temas de sanidad dice, bueno, ya Cristo llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, entonces la voluntad de Él es que tú sanes, así que pídeselo con fe, no dudando, y si tienes la suficiente fe, Él te va a sanar. Sí. Y pues así lo embarcan a uno. Sí, lástima que el Y apóstol Pablo no fue a esa iglesia para que se hubiese curado. Entonces, sí, ya, entendemos que no es piadoso. No es piadoso. Alfonso. Sí, yo de alguna manera siempre veo Romanos 8:25. Dice, pero lo que esperamos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ujú. Y eso pues fue una revelación del versículo, lo soñé en la noche, lo apunté y me dormí de nuevo. Al siguiente día vi qué contenido tenía. Sí, ¿Sí? Y eso en base a una petición de un departamento en Morelia. No le gustó a mi esposa, pues no lo tomamos, pero la bendición ahí estuvo. ¿Sí? y la bendición y ahorita vamos a ver nuevamente esto con el contentamiento también, de que es una gran bendición poder estar contentos con lo que tenemos. Pero en fin, yo ahorita después voy a pasar también, no solamente con cuál es el problema de todas estas cosas, que es muy fuerte, no es sutil. Cuando a una persona le dicen que si tú tienes fe suficiente te vas a curar, pues no te curas, entonces eso mata a cualquiera. O sea, usted no se curó porque su fe no es fuerte, o usted no se curó porque usted tiene un pecado oculto. Entonces lleva a la gente a la desesperación cuando no es cierto. Entonces mata la fe de las personas. Wilson, Silvia. sí, sí, estábamos conversando con mi esposa. Cuando oramos y le decimos que sea tu voluntad, Ujú. es la voluntad de Dios, nuestra voluntad, o sea, como que
en eso como que cierta, no duda, ¿no? Pero confusión tal vez. Y Sí, o le sea, condicionamos. claro, Sí, o sea, miren, nosotros, Dios quiere escuchar nuestras preferencias. O sea, Dios, está bien, yo le pidámosle salud, claro que sí, miren todas las instancias en que Dios nos pide, o sea, nos dice que vaya, acudamos a Él. Pidan. Lo que el punto está en que tenemos que esperar que su respuesta venga como Él nos las quiera dar y no como yo lo quiero forzar. ¿Ok? Pidan que para pedir, o sea, ustedes no tienen porque no piden. Así que pidan, muy bien. Y sí, está muy bien que pidamos las cosas como las queremos pedir. No hay problema en todo nada de eso. Pero no simplemente pienses que esa es la única y una exclusiva solución. Porque ya Dios no se convierte en tu rey, no te convierte en su señor, sino se convierte en tu sirviente, que va a llevar a cabo simplemente todo lo que tú tienes que hacer. Pastor, yo le Sí, quiero hacer una pregunta. diga, adelante, Silvia. Cuando, cuando uno se dice, póngase, se está orando y al final se le dice que se haga la voluntad y no la mía, ¿que le estoy condicionando a Dios o estoy aceptando la voluntad de No, Dios? todo lo contrario, Silvia, al contrario. Tú le estás diciendo a Dios, Señor, yo confío en ti. Padre, yo confío en ti. O sea, Señor, mira, yo quisiera que nosotros pudiéramos encontrar un trabajo mejor para mi hijo, para mi hija. Vamos a suponer, tú con ustedes como padres que están más pendientes que estamos más pendientes de nuestros hijos que de nosotros mismos. Yo quisiera que mi hijo consiguiese un trabajo mejor que el que tiene. Ayúdalo, Señor, a que consiga un mejor trabajo donde él pueda tener un mejor ingreso y todo lo demás. Todo eso está muy bien. Pero, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Ahí le estás diciendo al Señor, Señor, yo confío en ti. O sea, esto es lo que yo quisiera, pero tú, Padre, sabes lo que le conviene a mi hijo. O sea, si eso que te estoy pidiendo significa que mi hijo se va a volver engreído, que por tener plata va a dejar a su mujer, bueno, Señor, no lo hagas. O sea, cuando tú le dices, yo confío en ti, que sea tu voluntad, le estás diciendo todo eso. O sea, le estás diciendo inclusive, no me escuches si esto no es conveniente. O sea, por favor, dime que no, si esto no le conviene a mi hijo, ni a mí, ni a nadie. ¿Ok? Yo confío en ti. Entonces, eso es muy lindo desde que tú le digas exactamente eso, que cualquiera de nuestras peticiones, le digamos como dijo Jesucristo, hágase tu voluntad y no la mía, Padre. Si esto es posible, hazlo. Pero si no, yo estoy contento y voy a estar contento. Dame paz con eso. Muy bien, Silvia, excelente. amén. Héctor, Sí, curiosamente esa pregunta venía en el proyecto final del legalismo y yo le puse ahí que no podíamos reducir a Dios a genio de botella, ¿no? Ay, Dios mío, ayúdame a sacarme la lotería. Pues no, eso no es pedir adecuadamente, ¿no? correcto. O sea, podemos decirle a Dios que nos ayude y si nos ganamos lo tenemos, nos la ganamos. O sea, está bien. Pero no, no es que señora, tienes que hacer esto. Y ya van a ver cuál es el problema cuando le pedimos a Dios algo que no está acorde a su voluntad. Ni lo va a hacer ni está bien. Otra de las cosas en las cuales las iglesias protestantes, sobre todo, enseñan cosas que no van acorde a la palabra es la segunda venida de Cristo en los días finales. ¿Qué va a pasar? Nosotros enseñamos que Cristo vendrá una vez más de manera visible en el día final, cuando en ese día final se van a resucitar a los muertos y ese es el mismo día del juicio. Todo va a pasar a un solo golpe. Boom. Cuando Cristo venga, va a ser lo que él dijo en Mateo 24, que vendrán los ángeles y nos separarán y él va a dictar juicio y nos pondrán, los que estén vivos van a quedar, o sea, su cuerpo va a ser renovado, los que estén muertos resucitan con sus cuerpos nuevos, todo lo que está allí tal cual como Dios lo dice. Pero eso pasa en un solo momento, en la segunda retorna, todo ojo lo verá, ¿ok? Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que creemos nosotros. Rolando, Pastor, sí, con respecto al arrebatamiento de Segunda de Tesalonicenses, donde Pablo dice que Cristo vendrá, pero quedará en las nubes, y que a los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, dice, seremos elevados, seremos transformados a cuerpos espirituales,
esto, digamos, es lo que se conoce como el arrebatamiento. Sí, Esto es así, sí, pastor. es precisamente lo que vamos a hablar, Rolando. Sí, lo que pasa es que la palabra, Rolando, está allí, Enseña que Cristo solo pero el cumplirá concepto de una vez. arrebatamiento es más grande. O sea, ya ahorita porque nos estamos adelantando un poquito, ya vamos para allá y nos vamos a meter en ese tema exactamente de qué es lo que enseña la iglesia protestante en cuanto al arrebatamiento. O sea, que es más complicado, es más extenso que simplemente el hecho de que los ángeles nos van a tomar, porque eso va a pasar, pero no estamos hablando de lo mismo. Para muchas iglesias protestantes el arrebatamiento es un concepto que contiene inclusive hasta el milenio, es otra cosa. No es el arrebatamiento o esa separación que no ocurre en el día final, en el día del juicio. Para los protestantes no ocurre en el día del juicio, es previo al día del juicio, y es complicado porque dependiendo del grupo, inclusive los que no son arrebatados tienen una segunda chance, y eso no es lo que es, pero ya veremos. Muchas iglesias protestantes, por otro lado, enseñan que Cristo regresará más de una vez. Uno de ellos será un retorno invisible, que es lo que se llama el rapto, que es lo que estamos hablando ahorita, que es un concepto más grande. Y otro retorno visible cuando Cristo reine en la tierra por 1000 años. Entonces, en algunos conceptos, no todas las iglesias son iguales. Es un concepto que varía, tiene sus niveles. Pero en general es que como Cristo viene, se hace el arrebatamiento y se instala en el mundo un reino terrenal que dura 1000 años. Después de que ese reino terrenal dure 1000 años, que es un reino muy bueno, muy perfecto, muy cristiano, entonces viene el juicio final. Esto es tomado de Apocalipsis, ¿ok? Que habla del establecimiento de 1000 años, lo dice, pero el libro de Apocalipsis es un libro figurativo, que tenemos que verlo tiene muchas figuras. Hay que interpretar bien los números, qué significa el número 3, qué significa el número 7, el número 4, en fin, todo tiene una simbología. ¿Qué son los 144.000? Todo eso tiene un porqué, pero los números son figurativos. Y si uno lo entiende, no puede ser literal con esto, porque hay versículos que dicen claramente que no son figurativos cómo van a ocurrir las cosas. Mateo 24 es Jesús hablando sin figuras, diciendo lo que va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Entonces, de allí vemos que, primero, los 1000 años que habla el Apocalipsis no es un 1000 años de un reino terrenal. Jesús, aquí más adelante está el versículo donde Jesús dice que mi reino no es este mundo, no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Ya Jesús está reinando. Los 1000 años, el tiempo, 1000 significa una unidad completa, es lo que 1000 era una legión de soldados, o sea, es un número completo finito, un tiempo específico, pero no son necesariamente el número 1000. El Cristo está reinando, ya le ascendió al cielo, todo el poder y la gloria se me ha dado, lo tiene, Cristo reina. El diablo está todavía presente, pero el partido ya se acabó. O sea, el resultado del partido es inalterable. No hay nada del diablo que pueda hacer para prevenir lo que Cristo hizo, porque Cristo en la cruz gritó, todo se ha cumplido. No falta nada, nada va a cambiar eso. Entonces ya estamos dentro de esos 1000 años, que es el tiempo intertestamental o el Nuevo Testamento. Entonces no son 1000 años completamente. Y no es que se van a ir unos y otros se van a quedar y luego a los 1000 años, sino que la separación que dice Mateo 24, que dice cuando Dios va a separar las cabras de las ovejas, todo eso está allí, sí lo va a hacer. Pero todo eso ocurre en un instante durante el juicio final. Entonces, por eso es que a veces hablando, aunque la palabra pueda estar allí, que unos serán tomados, otros serán dejados, cuando uno habla del arrebatamiento, tiene que uno tener cuidado porque la gente va a entender todo lo demás y no lo que tú estás diciendo, que es la parte bíblica. Entonces hay que declararle, bueno, sí, mira, el arrebatamiento es el juicio final. Entonces, en esta clase nos enfocaremos en algunas de estas diferencias entre lo que existe, ¿no? Lo que dicen. Entonces avanzamos un poquitico más. Ahora veamos los versículos bíblicos. De las cosas que vimos anteriormente, empecemos a sustentar bíblicamente lo que hablamos anteriormente. Levíticos 27, 30, 34, Deuteronomio 12, 5 y 6, y Malaquías 3, 8, 12, todos hablan del diezmo.
como una orden, ¿ok? Como un requisito, como un mandato de Dios. Ok, muy bien. Entonces, sí tienen razón de que el diezmo es obligatorio, ¿ok? Acorde a estos versículos, es obligatorio, ¿cierto? Alfonso. Y sobre el diezmo de Abraham, que está en Génesis 14, y el diezmo de Jacob, que promete a Dios una décima parte, esos cómo los tomamos. Igual, Alfonso, esta lista no es para nada exhaustiva, son solamente ejemplos. Uf, la Sí, lista es sí, grandísima. O sea, el diezmo sí. está en todos lados, pero no es el único. Hay un montón de ofrendas. El diezmo es Sí. solamente una de ellas. Esto simplemente es un ejemplo de dónde viene eso o sea, del fundamento bíblico que toman algunas iglesias para decir que el diezmo es mandatorio, que es obligatorio. Y, Ajá. y no tuviésemos el Nuevo Testamento, sería cierto, pero vamos a ver qué pasa con los siguientes versículos, porque la Biblia no se contradice. ¿Ok? Pero Sí, sí, porque ujú, hay uno que Abraham y Jacob, o sea, lo dan en gracia, o sea, como agradecimiento. claro, no, y estuvo Y bien. en, y en los otros ya es un mandato, ya, ¿sabes qué? Pues de cajón, Sí, sin como embargo, dicen. Alfonso, em, ya hay cosas que Dios mandó que todavía nos corresponden a nosotros, que nosotros también tenemos que hacerlas. Sin embargo, ya en nuestro corazón, ya la palabra tener casi que no existe. ¿Por qué? Porque es un querer. La palabra de Dios se convierte en una lámpara a mis pies. ¿Dónde yo uso la palabra tengo? Cuando peleo conmigo mismo, con mi vieja naturaleza. Cuando mi vieja naturaleza me dice, no, vale, no, mira, wow, no des nada porque, mira, tú sabes lo que tú sabes lo que podemos, lo que nos hace falta a nosotros ese dinero. Tú sabes lo que podemos comprar con esa ofrenda. Entonces yo le digo a mí mismo, cállate, esto hay que hacerlo. Punto. Porque estoy peleando conmigo mismo. Yo me obligo a mí mismo. Eso sí lo puedo hacer porque es una pelea interna. Y es una pelea donde el nuevo hombre está forzando al viejo hombre, que lo hace con gusto y lo hace con deseo. Entonces, ya lo hacemos con deseo, aunque nos obliguemos a nosotros mismos, es el nuevo hombre que lo está haciendo y está bien. Yo voy a seguir los 10 mandamientos porque quiero hacerlo, porque quiero, esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Entonces, bueno, ahí apareciera que con estos versículos que el diezmo es eh, obligatorio y era una de muchas ofrendas que Dios mandaba. Pero la escritura tiene que ser interpretada en su contexto. ¿A quién le está hablando? Y nosotros no eliminamos los mandamientos de Dios porque nos provoca, sino que tenemos que ver si Dios dice hasta aquí y cómo lo dice. Entonces, ¿a quién le está dando este mandamiento? Al pueblo de Israel. ¿Y por qué sabemos que solamente el pueblo de Israel a nosotros? Porque hay muchas cosas que le dijo a Israel que sí no las dice a nosotros. Entonces, ¿cómo distingo yo entre sí y no? Muy bien, excelente pregunta, porque yo no quiero decirle a todo, no, eso Dios lo mandó para ese pueblo, no me dice nada a mí. Entonces, con ese mismo criterio, yo digo que los 10 mandamientos no me aplican, porque eso se los dio a Israel. No, los 10 mandamientos me aplican, y me aplican todos los días. Entonces, yo no quiero decidir, y no soy yo el juez de decidir qué es lo que aplica y qué es lo que no aplica. Muchos de la ley ceremonial y la ley civil, hay tres tipos de ley civil, ley ceremonial y ley moral. La ley moral permanece, es la misma de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, eso Dios quiere que lo hagamos todo el tiempo. La ley ceremonial era para aquel entonces, eran sombras de lo que habría de venir, que la realidad se encuentra en Cristo. Una vez que llegamos a Cristo ya no hacen falta. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que no hacen falta? Porque el Nuevo Testamento lo tenemos. Para ver, chequeamos en el Nuevo Testamento. Dice Jesucristo, dicen los apóstoles que el diezmo es necesario, que el diezmo es obligatorio en el Nuevo Testamento, entonces nos encontramos con que no. Ya no encontramos un mandato que nos diga que tenemos que obligatoriamente que diezmar. Nos dice que diezmemos, o sea, nos dice que damos nuestras ofrendas, pero no nos dice que nosotros tenemos que dar el 10%. Dice, ¿quién quiere leerlo? 2 Corintios 9:7. Aquí está. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿De qué porcentaje te está diciendo Dios que tienes que dar?
Si no hay porcentaje, ni hay tiempo. Entonces, no hay porcentaje. Ahora, nuevamente, no significa para mí, se los voy a decir aquí, qué es lo que, para mí, personalmente, en el Antiguo Testamento, Dios me está dando un buen modelo para que yo utilice. Yo pienso y considero que el 10% es una excelente guía para yo pegarme, para construir en base al 10%. Esa es mi percepción personal. Ustedes tienen que tomarla ustedes, cada quien. Pero si, por ejemplo, nosotros a veces decidimos que, porque ese es el problema cuando yo escucho esto. Cuando yo escucho esto tengo libertad. Pero mira lo que hace el viejo hombre. Yo tengo libertad ahora para escoger cuánto le voy a dar a Dios. ¿Qué es lo primero que se te mete en la cabeza? ¿Que puedes dar más del 10 o que ya no tienes que dar el 10? Lo último que se convierte en el ser humano y lo más duro es la cartera. Nosotros podemos decir que Dios es bueno, que Dios es todo aquello, pero a la hora de nosotros realmente reconocer que todo lo que tenemos viene de Él nos cuesta. Nos cuesta mucho porque vivimos en un mundo que adora y alaba al dinero. Y es así, y nos afecta a todos por igual. Entonces, sí, Dios nos da esta libertad, ahora cada quien con esta misma libertad que se juzgue a sí mismo y decida cómo va a darle a Dios. La Iglesia Adventista dice lo siguiente: Dios, pues, como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Trae todos los diezmos al boli, a la iglesia, como lo dice en Malaquías 3:10, totalmente cierto. El deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará un desagrado divino. Entonces, lo que acabamos de leer, que no es el único versículo, es como si no existiera. O sea, punto, así lo dijo, así se queda. Lo que esté diciendo de este lado no existió o por alguna razón no lo reconozco, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué decimos nosotros? Bueno, Dios nos ha dado un consejo general, una muy buena guía, de planear nuestras ofrendas proporcional a nuestros ingresos. Si leen 1 Corintios 16:2, dice que cada uno de nosotros escoge y que debe dar proporcionalmente, es un porcentaje, no es una cantidad. Recuerden que la viudita dio más dinero en porcentaje que el tipo que dio mucho más dinero que ella, porque el otro estaba dando de lo que le sobraba y estaba dando lo que tenía. Entonces, si Dios me está bendiciendo muchísimo, entonces así también, con mayor razón, yo soy generoso. Y soy generoso con el dinero que no es mío. Ese dinero no es mío, me lo está dando Dios y por lo tanto lo que hago es ser administrador del bien de Dios y decirle: Señor, aquí tienen, gracias por darme a cuidar tanto, aquí está para el beneficio de tu reino. Aquí está, vamos a utilizarlo en la construcción de tu reino. Héctor. Uno de los problemas grandes que yo tenía y no era tanto cuánto dar, sino a dónde se iba. Y yo sé que uno no puede ser juez, pero una de las cosas por las cuales a mí a final de cuentas me molestaba ya ir a la iglesia católica, era porque venía la segunda, la tercera y la cuarta colecta. Entonces decía yo, ¿y a qué horas termina esto y para dónde va todo este dinero? Entonces, ahí me daba desconfianza. Claro. Sí, Pero, o sea, debe uno simplemente agachar la cabeza y decir: es para Dios, y ahí muere. Bueno, Héctor, la respuesta es un poquito más complicada. Te voy a decir cómo lo hago yo de forma personal. Dios nos dice a nosotros que somos administradores de su dinero. Yo soy administrador del dinero de Dios. Por lo tanto, si administro bien el dinero de Dios, tengo la obligación o el deber de verificar que realmente se utilice para el reino de los cielos. Si yo voy a un sitio, que los hay, donde el pastor está pidiendo una ofrenda porque él necesita cambiar el avión que tiene porque necesita un jet más grande, y eso los hay, no estoy inventando. Yo no creo que, yo personalmente, yo no creo que se esté en la iglesia adecuada, ni que ese dinero sea para la gloria de Dios. No lo hago. O sea, yo quiero verificar. Esto generalmente pasa en iglesias donde las personas asisten a la iglesia, pero no son miembros de la iglesia.
Una iglesia transparente, una iglesia sana, es una iglesia transparente, donde los dueños de la iglesia, los que manejan las finanzas de la iglesia, son los mismos laicos, los al que tienden, que deciden, donde los sueldos son transparentes, donde los gastos son transparentes, donde la iglesia decide qué se va a hacer con el dinero. Y por lo tanto no hay ese problema, no debe haberlo. Donde declaran sus impuestos, donde entregan a todo el mundo, por lo menos aquí en Estados Unidos, al final del año, no para que te van a glorias, pero es un beneficio fiscal y una forma de control que el gobierno pone. A mí me dan un recibo de todas mis ofrendas del año y las declaro en mis impuestos. No lo hago por eso, pero es una cuestión transparente. Entonces, eso se acaba con eso. Si yo no estoy en la iglesia en la adecuada, busco otra, pero finalmente reúno mi ofrenda para dársela porque es para el ministerio, es para la iglesia, es para Dios, no es para... Lo otro es igual, ¿no? Como en la parte de la ofrenda, ¿cuánto tengo que darle a Dios? ¿Cómo, ah, cómo dice la iglesia católica, por ejemplo, cuando va a pedir la ofrenda, dice, vamos a pasar para que ustedes den no la ofrenda, ¿cómo le llaman? Vamos a Limosna. la limosna. Ajá. Ya, ¿a quién le dan ustedes? ¿A quién le doy yo una limosna? ¿A quién? Al Claro. menesteroso, necesitado. Al limosnero. Ujú. Tratamos a Dios como limosnero. Eso es una vergüenza. Y entonces le damos a Dios las moneditas que tengo en el bolsillo, lo que tengo en el bolsillo. Y Dios debe contentarse con eso, porque porque es mi caridad con Él. Porque es preferible dos monedas a lo que Él necesita porque Él se estaba muriendo de hambre. Miren, en la iglesia, cuando íbamos a hacer la ofrenda, íbamos a hablar de dinero. Cada vez que yo hablaba de dinero, yo de forma fuerte y de entrada le decía, miren, vamos a hablar de dinero. ¿Ok? Pero se los voy a decir de una vez, antes de que entremos en el sermón, antes de que entremos en el tema. Nuestro Dios no necesita tu dinero, no nos equivoquemos. Dios no necesita el dinero. Mi Dios no está corto de efectivo. Él es el dueño de todas las cosas. El universo le pertenece. Así que no voy a tratar a mi Dios como si yo le estuviera haciendo un favor. Olvídense de eso. Dios no necesita mi dinero. Ahora, yo necesito dárselo. Porque esa es la forma en que yo muestro que Él realmente es mi Dios y no otra cosa. Esa es la forma en que yo muestro que estoy agradecido por todo lo que Él me ha dado. Y esa es la forma en que yo le digo, Señor, gracias por permitirme ser parte de la construcción de tu reino. Yo necesito hacerlo, pero Dios no lo necesita hacer. Y luego podemos hablar de cualquier parte del dinero que sea. Pero no tratemos a Dios como si le estuviéramos haciendo un favor. Alfonso y luego Rolando. Sí, pastor, yo pienso, bueno, la clave está en 2 Corintios 9:7. Ya si uno se pone a examinarlo, la parte donde dice si cada uno debe de dar según se lo haya propuesto. Entonces, propuesto en su corazón, Dios ama a quien da con alegría. O sea, es la clave, ¿no? O sea, ¿para qué me meto yo bueno, en lo personal yo soy así, o sea, Claro que sí, con Alfonso. alegría, y ya lo demás, pues ya no sé, porque Dios está viendo lo que yo estoy dando conforme a mi corazón, ¿no? Y lo doy con alegría. Así es, Ya lo Alfonso. demás, lo que haga el pastor con esa lana, pues ya va a ser su bronca, porque Dios le va a tomar, lo va a llamar a cuenta y de alguna manera tiene que dar, ya en el juicio tiene que dar cuenta de todo, toda la situación que hubo que ver con el... Totalmente de acuerdo, Alfonso. Pero fíjate tú, obviamente, eso es lo que dice el apóstol. Cada quien tiene que dar de acuerdo con alegría en con lo que hay en su corazón. Pero recuerda, y esto es cada quien tiene que hacerse esa revisión, no de afuera. Recuerda que tenemos dos personas entre nosotros, una persona pecaminosa, un enemigo de Dios y una persona que sí quiere hacer las cosas. Si yo Es me correcto. encuentro, fíjate tú, si yo me encuentro que yo le doy a un mesonero
voy a una cuenta y me gasto en la cuenta X y le doy a un mesonero una propina de tanto y no soy capaz de dar ni siquiera eso en la iglesia, tengo un problema. Si yo le digo, porque me lo han dicho, pastor, yo lo que voy a dar son $5, porque más de eso ya no se lo doy con alegría. Eso es un problema. Porque si Dios te está bendiciendo con miles de dólares de ingreso y tú le das apenas el $5, le estás dando, no estás siendo proporcional con tu ingreso y no estás realmente mostrando dónde está tu corazón. Entonces, pero esto es una cuestión de cada quien. Cada quien tiene que responder. No hay porcentaje, pero yo personalmente creo que hay un problema si tú le das a Dios el 1% de tu salario, el 0,5% de tu salario. A, a mí me parece que, o sea, tomarlo como mi opinión personal, pero me parece que no es lo correcto. O sea, al mismo tiempo puede que sea cero. ¿Por qué? Porque estoy dándole mi tiempo a otras cosas cuando no puedo hacerlo. Pero Dios conoce los corazones de cada quien. Pero ciertamente en la medida, lo que sí vemos, que cuando tú y yo crecemos en nuestra fe, utilizamos el diezmo como una base y más, si es posible. O sea, más hasta donde se pueda dar. Entonces, bueno, eso es un tema muy largo, pero el punto está en que el Nuevo Testamento nos dice a nosotros, reconocemos que todo le pertenece a Dios y le damos gracias a Dios por permitirnos ofrendar con alegría. Rolando. Sí, pastor, eso que decías sobre, digamos que hay que ponerse de acuerdo toda la iglesia en qué se van a usar las ofrendas. Claro. Digamos que pues, en nuestra iglesia solo nos dicen, dimos aquí, dimos allá, y la última vez nos dijeron, le mandamos una parte de los ingresos de la iglesia a los soldados de Israel que están peleando allá en la Franja de Gaza, pero solo, pues que está bien y todo, pero solo nos informan y no nos comparten o no nos consultan. ¿verdad? Entonces, creo que no está correcto, ¿verdad? Sí, o sea, no es lo ideal. La idea es que la iglesia esté informada y que sea parte, o sea, que sea el deseo de la iglesia. A veces, dependiendo de la organización, puede ser, Rolando, que la forma en que la iglesia se organiza es que tiene un concilio que es nombrado por la iglesia, debe ser nombrado por la iglesia, y ese concilio toma las decisiones. Posible. Hay decisiones grandes que no se deben tomar en el concilio, sino en asamblea, que es cuando todo el mundo se reúne. Pero si esto es un problema de organización que se convierte en una piedra de tropiezo porque se presta para estas cosas donde la gente se siente desatisfecha, la gente se siente que no hay transparencia. Puede que la iglesia lo esté haciendo muy bien, pero el diablo siembra dudas. Entonces, ¿para qué sembrar esa duda cuando podemos ser transparentes? Vamos a hacerlo bien y ya está. Es Wilson y Claro. Silvia. Sí, sí, hablar del diezmo como que es un tema que da mucho, mucho para hablar, ¿no? Pero Sí, en algunas iglesias he visto que llevan un registro de cuánto da mensualmente el diezmo, ¿no? Lo decía muy bien. Si hay más ingresos, pues qué bueno, hay que darlo, y el que está realmente eh, convencido y que siente el amor de Dios en su vida, pues mucho más de ese 10%. claro. Pero esto también ha servido para que en otras iglesias, por ejemplo, no reconozcan o no les ubiquen en ciertos puestos dentro de la iglesia para servirlos. ¿Por Sí, qué? Porque no está diezmando, porque este mes dio menos, este otro mes me dio mucho menos, o dio cosas así, que no está bien. Y eso es lo que condiciona y hace que uno pierda ese deseo de seguir adelante. No sé, es cierto que seguimos a Cristo, seguimos a Jesús, a Jesucristo, pero pues sí hay esas actitudes que mandan, que lo quitan, que lo excluyen de ciertas iglesias. Eso quería comentarlos también. claro. Y sí, Wilson, nuevamente, tu comentario es totalmente válido. Ahora, o sea, nuevamente es importante que algunas cosas no se pueden aplicar de una forma unilateral. O sea, cada caso puede variar. Y mira, ahora te lo voy a poner de esta forma para que puedas entender qué hay. O sea, a veces la misma moneda tiene dos caras y hay que mantenerse en el medio, ni aquí ni allá. Y eso es una de las cosas que entre más aprendemos, más nos tenemos que ver, bueno, tomar en consideración todos los factores. Una,
Si una persona, un puesto de liderazgo, se supone que un puesto de liderazgo es para una persona madura en la fe. Dios nos dice a nosotros que no pongamos a nadie que no sea maduro en su fe. Una de las formas en las cuales se muestra la madurez de una persona es en la ofrenda. Si yo conozco todos los versículos, si yo soy muy buen teólogo y todo lo demás, pero no ofrendo, ¿cómo crees tú que esté mi fe? ¿Está bien mi fe? Estoy siendo una persona madura en mi fe cuando conozco muchas cosas, cuando conozco muchos versículos, pero no estoy ofrendando. Eso es una fe fuerte. Eso es un buen ejemplo para los demás. ¿Ves? Entonces, eso es importante. Y eso es un buen ejercicio, Wilson. Me voy a un extremo, me voy al otro, sé que ninguno de los dos está bueno y trato de encontrar un punto medio. Dame un segundito ya. Ya. Entonces, en ese sentido, por eso es que a veces pasa. Si yo tengo una persona que veo que sí, tiene un buen candidato de liderazgo y todo lo demás, pero que definitivamente no ofrenda absolutamente nada, no me interesa su dinero, a la iglesia no le interesa, pero es una muestra de dónde está su fe, es una muestra de su madurez, y ahí es donde está el problema. O sea, ahí es donde puede estar el problema. Eso puede pasar en cualquier momento, uno puede tener una alta, una baja, o sea, sobre todo nosotros que somos hispanos. Yo soy hispano y como hispano de repente resulta que algo pasa. O sea, yo, además de que uno tiene varios ministerios, tengo ministerios aquí, ministerios allá, yo no doy a un solo sitio, tengo un ministerio en nuestra propia iglesia, tengo varios ministerios, pero de repente sale una crisis en mi familia en Colombia y tengo que resolverla y lo resuelvo. Y entonces en ese momento no tengo, y no tengo, está bien. La iglesia no me juzga por eso. ¿Por qué? Porque ya me conoce mi corazón y sabe dónde estoy. Ya no, es algo que se hace, que ya la gente viene viendo. Entonces, pero en otros casos, cuando la persona nunca, siempre se ha permanecido, entonces ahí hay un problema de madurez y eso requiere atención no para que la iglesia necesite dinero, sino porque es parte de la madurez con la persona. Como pastor, yo tengo que decírtelo, juicio, ¿qué está pasando? Ah, o sea, a mí no me interesa el dinero, o sea, porque no es para mí, pero hay algo que no está bien. Cuando no estamos diciéndole a Dios, no estamos trayendo a Dios nuestras ofrendas con alegría, hay un problema. ¿Cuál es? Vamos a ayudarte porque es un problema espiritual. Entonces, ambas cosas. Entonces, hay pro y contra. Como te digo, en nuestras iglesias se lleva un control de los que se puede. O sea, ¿quiénes son los que se puede? Hay muchas personas, como americanos muy organizados, que nosotros nos dan sobres o metemos cheques en los sobres tienen mi nombre, y eso se registra. Y al final de año me da mi cuenta. No porque yo la esté pidiendo, sino que el gobierno lo hace así. Y ellos tienen sus cuentas bien. Y las cuentas las tienen bien para el beneficio de la iglesia. No hacemos una lista. No la ponemos, no la publicamos. Wilson dio tanto este año. Héctor dio tanto este año. Eso no lo hacemos. Entonces, eso es privado de cada quien. Pero a cada quien le entregamos su recibo. Los que no reciben su recibo son aquellas personas que simplemente ponen las monedas en la cesta y no se les puede decir cuánto dieron. No es por la cantidad, porque no es que estemos menospreciando las monedas, sino que no se puede saber de dónde vinieron. Los que pusieron las monedas en sus sobres, sí se les puede decir cuánto dieron al final. ¿Ok? ¿Para qué? Para que hagan su control, para que vean que se les tomó en cuenta su ofrenda. Estamos sabiendo que está ahí. Rolando. Sí, pastor, de que en la iglesia a la que estoy asistiendo hay unos sobres para ofrenda, pero dejan a criterio de la persona si quiere escribir el nombre. Entonces, pues normalmente casi nadie escribe nombre, solo coloca ahí su ofrenda y la coloca en el alfolí. Entonces, pues no se tiene un control, digamos, porque tampoco tenemos eso de deducir del Sí, impuesto. válido, totalmente válido. Cada quien, el importante es no violar los otros principios. O sea, que son que nosotros demos con generosidad, brotado, con generosidad por agradecimiento. No demos por generosidad esperando cambio. Entonces, fíjate tú, ¿qué dice en Timoteo 6, 9? ¿Quién quiere leerlo? Una mano levantada, levante la mano. El primero que levante la mano, que lea esta parte. Alfonso, adelante.
Héctor seguido, prevenido Héctor, y Rolando tercero. Hay más, hay muchos más adelante, así que los quiero prevenidos allí. Adelante, Alfonso. Sería 1 Timoteo 6:6 al 9, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque lo que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Excelente. Entonces, ¿qué nos está diciendo nosotros, por ejemplo, en cuanto, esto es en cuanto a la prosperidad? O sea, las iglesias que nos prometen a nosotros que si nosotros somos generosos con Dios, Dios nos promete a nosotros una gran prosperidad. Y aquí Timoteo nos dice que nuestra prosperidad no tiene nada que ver con la abundancia material, sino que todo lo contrario, que aquellas personas que están buscando abundancia, prosperidad, se meten en tentación y se amarran a sí mismos y que nos hunden en la destrucción y perdición, evidentemente. Y eso es lo mucho de lo que está pasando en las iglesias. ¿Okay? Venga para acá, que me da, siembre la semilla aquí, que Dios le va a bendecir, le va a multiplicar esa semilla, pero tiene que dar. Y abiertamente te digo, te dicen, y Dios te va a bendecir si das más de $1,000. ¿Ok? Hay cosas que ocurren cuando tú empiezas a dar a ese nivel. Hay cosas que ocurren que no ocurren cuando tú das los $5, sino cuando ocurren los 1,000. Tal cual lo he escuchado así clarito. Entonces, bueno, se meten en problemas. Eso es básicamente manipulación para enriquecimiento personal de las personas que promueven esto y las otras personas están utilizando la religión no como una forma de decirle a Dios gracias, sino como una inversión. Señor, aquí te voy a poner esto, tú eres mi bolsa de valores, me garantizas mejor retorno que el banco, así sí. Entonces, la versión de Pablo del éxito no es la prosperidad terrenal, la prosperidad espiritual. O sea, quiere que nosotros sí, habla de prosperidad, pero no de ese tipo. Entonces, acompañada de contentamiento, estamos contentos. Eso se aprende, eso no es natural, pero estamos contentos con todo lo que tengamos. Si tenemos un techo sobre la casa, definitivo, estamos bien. O sea, Dios promete proveernos. Dios no nos dice que nos va a dar una mansión, pero nos dice que nos da el pan nuestro de cada día. Y sí nos dice que nos da una mansión. La mansión que nos tiene preparada no es aquí, es una mansión allá arriba. Y creo que allá arriba no hay taxi, que es mucho mejor. Y tenemos la mejor vista del mundo. Tenemos vista a nuestro Padre Celestial. Así que allí es donde están todas nuestras verdaderas riquezas. Por el contrario, Pablo dice que el anhelo de las riquezas, cuando una persona desea la riqueza, es una trampa espiritual, que es mortal. Wilson y Silvia. Sí, pastor, era para estar pendientes y leer algún versículo de la Biblia. Ahí vienen bastante. Pero esto es lo que, y bueno, si quieres, ahorita tú mismo, luego después quedó Héctor y Rand. Aquí viene esto. Esto es lo que Jesús enseñó. Mateo 6, ¿qué dice? Mateo 6:19-33. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. Muy bien, entonces bueno, Dios nos dice nuevamente que está mal que nosotros tengamos bienes, porque Él mismo los da, son bendiciones de Dios, se los dio a Salomón, se los dio a David, pare de contar y un montón. Pero Él dice que ese no sea el énfasis de nuestra vida, acumular tesoros en la tierra, que no, por el contrario, que busquemos otras cosas. Y seguimos leyendo porque esta parte es importante, y lo que viene. Si quieres, continúa, por favor, Silvia. Sí. Allá. 22. Los ojos, sí, los ojos son la lámpara del cuerpo, por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Entonces, es importante donde tenemos nuestro corazón, donde ponemos nuestros ojos. Y aquí dice, por el contrario, si nuestros ojos, nuestra intención está buscando lo espiritual, va a estar bien.
pero continúa, pero si es si es lo contrario. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, las riquezas, la parte esta de la prosperidad es grave también porque recordemos que Dios nos dice, nos advierte. O sea, esto puede ser una bendición, pero también puede ser un problema cuando dejas que el amor al dinero es raíz de todo mal. Cuando tú amas al dinero, cuando conviertes al dinero en tu ídolo, ya no estás sirviendo a Dios, sino al dinero. Y es un problema sumamente serio. Pero cuando estas iglesias prometen prosperidad, realmente no está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque Dios no habla de de una espiritualidad, de una prosperidad material, sino habla siempre de prosperidad espiritual. Si Dios nos bendice materialmente, pero bienvenido sea, está bien, no nos vamos a oponer a eso, pero eso no es lo que vamos a pedir. Tal cual como Salomón, Salomón pidió sabiduría, Dios se la dio, y encima de la sabiduría le dio todas las riquezas que él no había pedido. Aquí, continuamos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién, quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? El dinero no te va a servir en absolutamente para nada que Dios no pueda hacer. Ahí está el ejemplo, uno de tantos millones de ejemplos, pero se me ocurre el dueño de Apple, Steve Jobs, una persona que un número multimillonario, uno de los 10 más millonarios del mundo. Le dio cáncer y se murió. No hay forma, ya se murió. El dinero no le sirvió para evitar lo que solamente Dios puede evitar. Entonces, valoremos más las otras cosas que las cosas materiales. Tenemos cosas más importantes que nos debemos de, aquí dice, continúa, esta es la parte final. Ya, ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeré? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. y ese es el gran resumen. Ujú. Hijos míos, no se preocupen por esto. Busquen la parte de Dios. Búsquenme a mí, yo me encargo de lo demás. Todo lo demás lo van a recibir por añadidura. Ese es el gran resumen de toda esta sección. Entonces, es importantísimo que nosotros no estemos buscando la prosperidad material, sino busquemos la prosperidad espiritual. Lo demás, Dios nos lo dará con creces. Entonces, Mateo, el resumen de todo esto, no preocupen por las necesidades físicas, porque Dios las va a proveer, y en su lugar busquemos primero las bendiciones espirituales como nuestro mayor tesoro. Tomen del agua que les voy a dar, que las personas que tomen de esta agua nunca van a tener sed. Coman del pan que les estoy dando para que nunca más tengan hambre. Esas son las promesas de Dios. Y esas son, ya entendemos que es agua y pan, que no es material, mucho más importante. Entonces, ese es el gran resumen. Entonces, ¿qué dice la iglesia adventista, por ejemplo? Como parte de la iglesia protestante. La palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud.
Absolutamente. ¿Ok? Es una pregunta. O sea, nos dice, sí, un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de tu vida también prosperen, desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejores pagados. O sea, si eres un buen cristiano, todo te va a salir bien. Para de sufrir. ¿Quién dijo que el que quiera ser cristiano, que cargue su cruz y me siga? ¿Quién dijo eso? Aquel que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Jesús. Oh, creo que es un poquito diferente este mensaje, ¿verdad? Sí. Es bien difícil. O sea, Dios no nos dice que nuestras vidas van a ser sin sufrimiento. Al contrario, dice que nos vamos a tener dificultad. Pero sí nos dice que vamos a tener paz. Sí nos dice que vamos a tener satisfacción. Sí nos dice que vamos a tener dicha y gozo. Todo eso es cierto. Pero nunca nos permite una vida fácil. Si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Los rechazarán por cuenta mía. En fin, todas esas cosas nos las dice. Y le decimos a Dios, bueno, Señor, danos fortaleza para hacer todo esto. Pero cuando le ponemos cosas que no Dios nos dice, nos metemos en problemas. ¿Qué piensa qué decimos nosotros? O sea, que no es sino, nuevamente, como siempre, el resumen de los versículos que leímos. Si Dios decide derramar bendiciones terrenales sobre sus hijos, esos regalos son buenos. No estamos en contra de eso. No vamos a decir, tampoco vamos al punto donde no, yo tengo que hacer un voto de pobreza. Si Dios no me pide un voto de pobreza, ¿por qué? Pero los creyentes saben que bendiciones espirituales son mucho más importantes que las terrenales, como dice Mateo 16:16. Contentamiento con las bendiciones terrenales de Dios es lo que necesitamos aprender. Yo he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Abundancia o escasez, gracias le doy a mi Señor en todo momento. Cuando tengo mucho, dependo de Él. Cuando no tengo nada, también dependo de Él. Siempre dependo de Él y siempre le digo a Dios gracias. Por el frijol con arroz, como por la langosta. Señor, tu mano es increíble y ambas son manjares para mí, porque vienen de ti. Preguntas. Ahí apareció la pregunta. Avanzamos. Rolando tiene una pregunta. Sí, digamos, como pues todos tenemos como cierta tendencia, ciertos pecados más que otros. En el caso de mi esposa, siempre me ha dicho que su tendencia es como a tener envidia de lo que otros tienen o pueden y nosotros no. Y es algo con lo que ella siempre está luchando y es contrario a esto del contentamiento y me dice, "Ah, mira cómo me cuesta eso y fíjate que hoy una hermana dijo que se iba a ir de viaje y mira que yo sentía que envidia, y no sé qué". Pero es algo que yo he notado que ella lo ha traído por muchos años y que le cuesta, lucha con eso para no sentirlo, pero que ahí anda lidiando con esa, digamos, tendencia pecaminosa a desear lo que otros tienen y nosotros no tenemos. Ya. Rolando, am, mi, ah, mi, ah, mi consejo, que estoy seguro que ya lo has hecho con tu esposa, es mira el vaso medio lleno y no medio vacío. O sea, eh, felicita a tu esposa y escúchame bien, felicítala porque está peleando. ¿Entiendes? Tú te Así, das cuenta que tu esposa reconoce su problema y está peleando con él. ¡Qué bendición, sí, Rolando! O sea, qué bendición. Malísimo sería si ella no ni siquiera le importara. Mira cómo está peleando, mira cómo le afecta. Qué bueno, eso viene de un corazón interno que quiere hacer lo correcto y eso es importante que tú le refuerces a ella para que no se desespere, Rolando, porque la claro. naturaleza lo que tenemos, esa pelea interna es fuerte. Rolando, léele Romanos 7 a tu esposa, ¿ok? Ok, Sobre todo cuando tú la notes a ella que ella está frustrada consigo mismo, ¿ok? Tienes que leerle eso. Cuando el apóstol Pablo habla, lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago.
encuentro esta ley que hay dentro de mí, que cuando quiero hacer el bien, el mal me cosa, y él se va, es una así de largo, increíble. Y al final dice, ¿quién me puede liberar de este cuerpo de muerte? Y la solución es, gracias sea mi Señor Jesucristo. ¿Y cómo me libera? Con su perdón. O sea, nuevamente recuérdale a tu esposa que el perdón que Cristo tiene, que ella, poco a poco ese mensaje del Evangelio le va a ir quitando, le va dando paz y le va a llenar para que el nuevo hombre vaya cada vez creciendo más y ganándole cada vez más al viejo hombre. No, probablemente toda su vida vaya a pelear contra eso, Rolando, pero lo importante es que está peleando. Entonces, dale ánimo porque lo que está ocurriendo es importante y dile que bueno, que tú estás contento porque esa molestia y esa pelea es un producto del espíritu y eso es buenísimo, excelente. Entonces, dale muchísimo ánimo y ora por ella, Rolando, Amén. ora por ella. Entonces, alimenta nuevamente todo esto, todo lo que Dios le ha hecho a ella. Muéstrale todas las bendiciones que ella tiene, que, que son de ella, que no tienen nada que ver con otras personas. Claro. Nuevamente, muéstrale también lo importante que es alegrarnos por el bienestar de los demás también, que no tiene nada que ver con nosotros. Probablemente hay algo interno allí, Rolando, de trauma, que Ah, muchas veces hay cosas allí detrás de nuestro pasado, rechazo de nuestra claro. infancia, preferencias entre niños cuando éramos pequeños, entonces lo tomamos como si fuese una preferencia, como si Dios estuviese prefiriendo a otras personas que a mí. Dios lo bendijo a él y no a mí. Hay muchas cosas que usemos, que los humanos reflejamos en cuanto a nuestro Padre Celestial, que sería bueno trabajarlas en terapia también. Pero anímala, ¿ok? Porque eso fue una buena lucha y lo que está ocurriendo es bueno, que es una buena pelea. De la batalla de la fe. Excelente. Entonces, primero, arreglar las cosas que Dios nos ha dado en su palabra, agregar, perdón, reglas a lo que Dios nos ha dado en su palabra es pecaminoso y peligroso. Jesús condena eso. Eh, Juan dice que no agreguemos ni quitemos nada, ¿no? Pero fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos cosas que Dios nos está diciendo, Mateo 15, 8, 9, ¿quién quiere leerlo? Héctor. No, Héctor, tienes el micrófono apagado. Perdón, pues Ahora pensé sí, que lo había aprendido. sí, tranquilo. Primero, agregar reglas a las que Dios nos da en su palabra es pecaminoso. Jesús lo condenó. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Entonces, por muy bueno que se vea, si son mandamientos humanos y ya no es algo que Dios no nos está diciendo, no agreguemos cosas, no pongamos nada nuevo. O sea, Dios no me va a querer más por tantas cosas que yo puedo estar pidiendo que no, Dios no me está pidiendo. O sea, um, Dios no me pide que, por ejemplo, el celibato, a Dios no me está pidiendo que yo sea célibe, entonces no lo voy a hacer, o sea, no tengo por qué hacerlo. Dios no me está pidiendo que yo me vaya de rodillas durante 15 millas para demostrarle a Él que estoy arrepentido. No, Él mira mi corazón. No tengo que hacer nada de eso. Ese es el problema con los fariseos, que empezaron a añadir reglas que parecían correctas, pero que no eran lo que ellos habían hecho. Dios le da ciertas normas y ellos añadieron como 800 normas adicionales para cuidar esas normas y se metieron en problemas tremendos. Entonces, no hagamos nada de eso. ¿Ok? Además de ser pecaminoso, es peligroso. ¿Por qué? Porque hacer reglas que no son bíblicas pone nuestro enfoque en nosotros en lugar de Cristo y de su obra. Entonces, tú eres un buen cristiano porque tú das cierta cantidad que Dios no te dijo exactamente que tenías que dar. Tú eres un buen cristiano porque haces una serie de cosas en las cuales tú basas tu salvación. Yo no bebo, no bailo, no hago, o hago esto. Cualquiera de las dos cosas es un yo-yo, y no le quita enfoque a lo que Cristo ha hecho. Eso es muy importante. Esto puede conducir por el otro lado la cara de la moneda, las dos caras. Uno, orgullo. Y yo soy el cristianito perfecto. Nadie es un buen cristiano como yo porque yo hago más cosas. O dos, yo no soy como aquellos, no puedo, soy un miserable. Cualquiera de las dos está mal. Es la misma moneda. Lleva a la desesperación y lleva a la caída de la fe. El, el creyente que piensa que está haciendo bien en guardar las reglas adicionales puede enorgullecerse de sus palabras y considerarse un buen cristiano por ello. Ustedes se acuerdan la historia de un joven que vino a Jesús y decía que
tengo que hacer para ser salvo. Jesús le dice que haga los 10 mandamientos. Y él le dice, ya yo he hecho todo eso. ¿No? Entonces, le dice, no, no he hecho todo eso. Te voy a dar un ejemplo. Ve y vende todo lo que tienes. Sígueme. Oh, no. Ese era solamente un ejemplo. Entonces, pero él pensaba que lo estaba haciendo súper bien. Y no, estaba en el sitio menos adecuado. El creyente que no cumple con las reglas adicionales, por el contrario, puede perder la esperanza del amor de Dios y sentirse como un cristiano indigno a causa de él. Como no hago todo esto, entonces no soy un verdadero cristiano, Dios no me puede escuchar. Cualquiera de los dos casos es un mal lugar para estar. En cualquiera de estos casos, en lugar de confiar solo en Cristo, el creyente está confiando en lo que hace, para bien o para mal, pero en todos casos es mal. Agregar promesas que Dios no da también daña nuestra fe. ¿Cómo? Crea falsas expectativas que pueden llevar a la desesperación. El cristiano que cree que Dios le promete una curación milagrosa, por ejemplo, puede considerar a Dios un mentiroso o su fe defectuosa cuando no la recibe, que es lo que ocurre en muchos ministerios de sanación. Venga esos que salen en televisión también. Si usted tiene una fe fuerte, usted va a ser curado. No te curaste. Entonces, no tienes una fe fuerte, tú no eres ni siquiera es un verdadero cristiano. A la gente entra en desesperación, se siente muy mal. O por el contrario, yo sé que mi fe es fuerte, entonces ¿qué? Entonces Dios no me quiere curar, entonces Dios es un mentiroso, su promesa no es cierta. Muy mal sitio para estar cuando prometemos cosas que Dios no promete. ¿Okay? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Pues ustedes han muerto, su vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él y alegría. Entonces, nuestro enfoque es buscar las cosas que Dios nos ha dado y no las que nosotros simplemente deseamos. Dios nos llama a vivir enfocados en nuestras bendiciones espirituales en Cristo y nuestro hogar eterno del cielo. Eso es lo que quiere decir. O sea, que no nos enfoquemos en otras cosas. El prometer prosperidad a los creyentes los distrae de estas cosas y los enfoca en las bendiciones terrenales. Entonces, si tú eres pobre, tu fe está muy mal. Si tuvieras una buena fe, estarías prosperando. Terrible. Por el otro lado, si te va bien, es porque estás muy bien con Dios, aunque estés haciendo lo que estés haciendo. Cualquiera de las dos conclusiones es terrible. Rápidamente, tales bendiciones terrenales pueden convertirse en nuestro ídolo, que es lo que realmente buscamos. Y Dios simplemente se convierte en el genio de la botella para que nos den lo que queremos, o la máquina del cajero electrónico. Pip, pup, pap, pup, aquí estoy, dame lo que necesito. No es nuestro Dios, no es simplemente nuestro proveedor, nuestro sirviente. Nuestro mayor problema es el pecado, recuerden, y Cristo es nuestro salvador del pecado. Entonces, más que cualquier otra cosa, no es que no le vamos a pedir por fe, por, uh, por una enfermedad o por las cosas que necesitamos, sí, está bien, pero acuérdense que lo más que necesitamos es perdón. La prosperidad prometedora disminuye el problema del pecado y lleva a las personas a concluir que sus mayores problemas son con sus finanzas, con su salud y no un problema espiritual. También nos lleva a mirar a Cristo como su Salvador, pero de la pobreza o de la enfermedad, su médico, pero no tanto como lo que Cristo es, que es nuestro Salvador. Adelante, Rolando. Sí, pastor, acá en Guatemala hay una iglesia que tiene un programa de la radio en la hora pico del transporte a las 7 de la mañana, que todos vamos al trabajo y ese es un programa de superación personal. Entonces se leen libros cristianos, pero siempre se está enfocando en cómo tener disciplina, en cómo tener más capacidades, en cómo, en ejemplos de personas que han prosperado y hay los talleres sobre finanzas y todo es alrededor de una superación personal y veo que pasa esto, ¿verdad? Que Dios se convierte en el cajero
automático y no en quien tiene la gloria por habernos perdonado nuestros pecados. Amén, Rolando, así es. Pero bueno, nuevamente se necesita vivir en la palabra para poder entender estas cosas y enfocarse en ello. Entonces, es una bendición poder nuevamente entender qué es lo que verdaderamente necesitamos. Y, y bueno, te lo dice en ese momento, en la hora pico, donde estás en el autobús apretado con todo el mundo. ¿A quién no le gustaría tener un carro? O sea, eh, pero nada, el enfoque tiene que ser otro. Quizás no haya enseñanza que tenga una mayor variedad de interpretaciones diferentes a la iglesia, que es la segunda venida de Cristo. Entonces, haciendo lo que estábamos haciendo lo otro, con los otros temas, cuando la Biblia habla de su regreso de Jesús, habla siempre de su venida, no de sus venidas. No viene varias veces, no viene una vez, una segunda vez. Sí dice que cuando Él venga, todo ojo lo verá. La venida de Jesucristo, la segunda venida. Entonces no son múltiples. Ejemplos, no es exhaustiva la lista. Mateo 24, Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Siempre hablan de la venida de Jesucristo en forma singular. Aquí más, nuevamente la lista no es exhaustiva. Todos estos versículos aclaran lo que Jesús prometió y los apóstoles esperaban un solo regreso futuro de Cristo. En el último día, Jesús prometió resucitar a los creyentes y a todos los muertos. En ese día, no antes. No va a pasar antes, sino que todo pasa con un abrir y cerrar de ojos. Muy rápido. Es un evento único. Cuando eso ocurra, nadie le va a preguntar al lado qué está pasando. La gente va a saber lo que está ocurriendo. Es un evento extraordinario. Es algo que nadie se puede esperar. Pero todo el mundo va a saber. Todo el mundo, hasta los que no creyentes, van a saber, ups, les cae el 20 de que, de que vino Cristo. Aunque no crean en él. Rolando, creo que tenías la mano levantada de antes, pero si no, no te escucho porque tienes el micrófono apagado. Sí, que me parece muy revelador este concepto de la segunda venida de Cristo. Yo quería pedirte qué bibliografía me puedes recomendar Excelente. para... Sí. Rolando, mira, de hecho, porque me lo pidieron en la mañana, vete al chat, ahí mismo hay un librito, que hay un link para un libro sobre escatología. Te dice bíblicamente cómo van a pasar las cosas y te habla del milenio, te habla del rapto, te habla de otras cosas, de dónde viene, por qué se interpreta y dónde está mal y por qué está mal. Porque hay que verlo nuevamente. Ya tú ves lo que hacemos en la Academia de Cristo. No queremos que ustedes se queden con nuestra opinión porque nuestra opinión no vale, pero sí es importante que nos quedemos con lo que la Biblia dice. Entonces vas a encontrar todos los versículos que sustentan por qué el milenio de la forma en que lo interpretan no son los 1000 años, porque, en fin, todas las cosas que están ahí. Ahí está en el chat, ¿ok? Vete al chat un poquitico más arriba del último mensaje, está ahí, dice el libro sobre los últimos tiempos y la segunda venida de Jesucristo. Muy simple, bien simple en el sentido del lenguaje, pero bastante completo. ¿Ok? Entonces, bueno, Jesús no nos prometió a nosotros un mundo terrenal, no va a implementar 1000 años de prosperidad terrenal porque eso no existe. El mundo, eso viene después, cuando Él establezca su reino por completo. Él dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Y lo vemos, los gobiernos no son perfectos. El Señor mismo descenderá. Aquí está, Primera de Tesalonicenses. ¿Qué va a pasar? ¿Quién quiere leerlo? Amén. Adelante. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Muy bien. Amén. Entonces, en este sentido, este sí es el verdadero arrebatamiento. O sea, simplemente la separación que hay entre los cristianos y los no cristianos en el día del juicio final, como lo pueden ver aquí. No hay otra cosa, no hay nada intermedio, no hay dos partes. Entonces, nuevamente todo eso está bastante más explicado en el libro que les digo, pero los versículos hablan muy claramente sobre eso. Ahora, hablando de cómo lo toman algunos sitios, algunos evangélicos, el rapto que nuevamente no es simplemente esta palabra que vimos aquí, es el levantamiento de la iglesia.
previo al periodo de la tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador. De repente, la chica que le estaba sirviendo desaparecerá delante de sus propios ojos, dejando atrás solamente su vestido, zapatos y un anillo. Entonces, es como, y creo que hay una variedad en todo esto, pero eso se llama los dejados atrás. Entonces, los que dejan atrás todavía, a pesar de que no fueron rescatados la primera vez, tienen un chance de arrepentirse y volver la segunda vez. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor viene y cuando Él venga viene el juicio. No hay chance, no hay chance dos. Habla de que cuando Dios venga, el que no crea va a querer que las piedras le caigan encima. Van a querer, preferirán aniquilación al juicio que viene, porque aniquilación es mejor, o sea, no existir es mejor que vivir eternamente en tormento. Entonces, claro, ¿quién no va a querer sencillamente que lo aniquilen, que le apaguen el juicio y ya está? ¿Qué decimos nosotros? Resumimos lo que dice la Biblia, creemos que Jesús regresará visiblemente, todo ojo lo verá. Ahí cuando estaba en Hechos lo dice, así como ustedes lo vieron ascender, así va a descender, todo el mundo lo va a ver. Todos los muertos se levantarán y comparecerán ante el trono de juicio. Vamos a estar frente a Dios. Los incrédulos serán condenados. Los creyentes vivirán con Jesús para siempre en la presencia de Dios. No hay nada, o sea, nuevamente, nada extraordinario, pero también, claro, es extraordinario porque es la verdad. Y creer en la verdad es extraordinario. Le damos la gloria a Dios y no pensamos que es que las demás personas no lo entienden porque no tienen la capacidad intelectual, sino que, bueno, necesitan exponerse muchísimo más a la palabra y entender la palabra y dejar que el Espíritu obre en ellos, dejar atrás cualquier pretensión personal. Diezmo, tu diezmo, el diezmo. Muchas, no todas las iglesias protestantes obligan a los creyentes de todas las edades. Tienes que, ya vimos que Dios dice que solamente movidos por el Evangelio, ustedes escojan el porcentaje. ¿Diezmo es una buena referencia? Me parece que sí, pero es algo que tienen que hacer cada quien. Prosperidad, resumiendo, Dios promete salud, riqueza y felicidad si lo creemos y lo declaramos. Esa es la de muchas iglesias protestantes. Dios dice que Él nos promete, no promete bendiciones terrenales, sino espirituales en Cristo, y nos llama a estar contentos con lo que tenemos. El regreso de Jesús, en balance, muchas, no todas las iglesias, Cristo regresará más de una vez, incluido un regreso invisible en el rapto y un reinado terrenal en Cristo. No, no es lo que dice la Biblia, dice que Cristo volverá una vez más, visible para todo el mundo, en el día final, y ese día será el día de la resurrección de los muertos, y también será el día en que recibiremos la vida eterna y nosotros la condenación eterna también. Entonces, hemos cumplido con los objetivos de esta lección. Hemos comparado lo que se dice en cuanto al diezmo, hemos comparado lo que se dice con la prosperidad y hemos comparado lo que se dice con respecto al rapto. ¿Preguntas finales? Nuevamente, esto no es exhaustivo porque cada tema de esto es un curso completo, pero hice lo que pude y 1 hora 50. Yo tengo el récord de las lecciones más largas y la verdad es que, bueno, no me culpo, pero es que yo trato pero ajá, hay tantas cosas que queremos aprender y que necesitamos aprender. Tengo 2 preguntas, tengo a Alfonso y tengo a Héctor. Adelante, Alfonso. A lo mejor sería en otra ocasión, pero sí me quedé muy picado con lo del rapto. Entonces, Claro, sí, Alfonso. Es una prédica, pues sería muy extensa, ¿no? Pero Claro, sí tiene que ser, el rapto viene siendo secuencial, porque y ya en la gran tribulación, pues serían los que se queden, ¿sí? Y a mí, leyendo el Apocalipsis y ya creo que es en la séptima copa, sí, he seguido, ¿no?, los eventos de los terremotos, y son 4, y en el último dice, no quedará monte, o sea, va a quedar parejo todo. sí. Se buscarán los montes y no los encontrarás. Y no, pues yo me quedo pasmado, ¿no? Hasta con la piel china. ¿Por qué? Porque
Pues aquí donde vivo yo es una montaña, ¿no? Es una pequeña montaña, pero sí, yo digo, santo Dios, digo, pues, imagínate, no va a quedar monte, buscarás los montes y no los vas a encontrar. Sí. O sea, ¿de Está qué bien, Alfonso. magnitud va a ser ese terremoto? Sí, pero bueno, mira, léete el libro, en serio. Acuérdate, y me gusta que no es, simplemente no tomes nuestra opinión, sino que quieras profundizar en el tema, porque eso es lo que te va a poder, o sea, dar profundidad y verdadero entendimiento cuando lo leas directamente de la Biblia. Nosotros te podemos ayudar a explicar algunas cosas, pero tienes que leerlo. Léete el libro te va a mostrar las dos cosas, te va a mostrar bíblicamente cómo ocurren y por qué. Apocalipsis es espiral, o sea, Apocalipsis no es lineal, Sí, sí, no es simplemente lineal. Si tú lo tomas lineal, te vas a dar cuenta que en Apocalipsis hay como 4 finales, hay como 4, viene y vino el final, pum, y de sí. repente comienza otra vez, bueno, ya no había terminado todo. Entonces, no es lineal, es espiral, va subiendo en intensidad. Entonces repite algunas cosas y lo que hace es darle expansión y con mayor intensidad. Pero es la misma historia dicha diferentes veces. Pero velas y léete el librito, es buenísimo ese librito. Y anota, toma las preguntas y me las traes, tranquilo, las hablamos con calma. Pero es ¿Qué libro es? importante, el que puse ahí está en el chat. En el chat está un link para un libro de los Ok, últimos tiempos. Ahí está para que ustedes, está en ok, PDF, sí, sí, esto sí, es ya lo gratis vi. y compártenlo. ¿Ok? Léalo con calma, Ok, nuevamente verifícalo, anota y el libro generalmente es bastante, se autoexplica porque realmente cuando tú ves todos los versículos y cómo está, se empieza a ser obvio gracias a que Dios nos muestra, pues. Pero las dudas que tengas, tómalas allí, ¿ok? ok, Héctor, gracias, pastor. Nos podríamos regresar unas, creo que son 2 o 3 diapositivas. perdóname, Héctor, repítemelo. Nos podríamos regresar unas 2 o 3 diapositivas. Sí, sí, claro, tú me dices hasta dónde. Ah, creo que ahí, no, la de Academia Cristo. Sí. Yo necesito una refrescadita porque a veces me hago yo bolas con esto. Todos los muertos se levantarán y comparecerán ante su trono de juicio. ¿Pero qué no los muertos ya fueron juzgados? Mira, sí y no. O sea, cuando tú te mueres, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Exacto, no hay otra. ¿Entiendes? Tú sabes a dónde vas. No va a pasar, no va a pasar que en el día final te digan a ti, oye, Héctor, ¿sabes que nos equivocamos? Tú tenías que irte para el infierno. Pasa que no nos dimos cuenta. Así que en el juicio final te vamos a corregir y ahora no te vamos a cobrar por el tiempo que estuviste en el cielo, pero te vamos a mandar para el infierno. Eso no va a ocurrir. Tú sabes a dónde vas, pero el día del juicio final es el día en que se ratifica el fallo. Es ese día recibes tú tu cuerpo nuevo y desde ese día ya vives en el cielo con tu nuevo cuerpo de forma glorificada, sabiendo que ya vas para el cielo. O sea, los santos que fíjate, en Apocalipsis vemos a los santos que vienen de la gran tribulación, ellos están allí. En el día final, ellos saben que están allí, que ya están ahí o sea, todos los que estamos en el cielo sabemos dónde vamos, o sea, definitivamente, pero en el día final Dios nos ratifica el fallo nuevamente de lo que ya sabemos. Y ese día lo que sí recibimos, los que estemos muertos, vamos a recibir un cuerpo glorificado. Los que estén vivos, se les glorifica el cuerpo que tienen. ¿Okay? O sea, ok, entonces, punto y aparte. Entonces, los incrédulos vivos serán condenados, porque los muertos ya no pueden ser incrédulos. Siguen siendo incrédulos porque no creen. O sea, al final del día nunca creyeron, nunca van a creer. O sea, no creer es confianza, creer es poner su confianza en Dios. O sea, los que Pero hacen, también van a resucitar. sí, pero resucitas para regresar al mismo sitio. O sea, estás sufriendo, resucitas, se te pone un cuerpo para que regreses a seguir sufriendo. Ya está. Tú estás en el cielo, viviendo en alma, resucitas, se te pone tu cuerpo y regresas al cielo a seguir haciendo lo que estabas haciendo antes. Ok. O sea, no es complicado, pero es en el día del juicio,
Ponlo así, el día del juicio es el día en que tú recibes tu cuerpo para seguir recibiendo lo que ya sabes que estás recibiendo porque no estás recibiendo. Ok. ¿Ok? Bueno, excelentes preguntas. Tengo a Rolando. Sí, pastor, en el caso de la gran tribulación, ¿cómo Sí. queda? Porque, digamos, a mí me habían enseñado o me había quedado con que la gran tribulación venía después del rapto, pero Eh, ahora que estoy viendo que es un solo evento, ¿cómo queda esta última semana de Daniel y esos 3 años y medio de gran Correcto, tribulación y todo? sí, sí, sí. Es que recuerda que ahí, Rolando, tenemos que entender lo que son los números simbólicos, que es 3 años, 3 años y medio. O sea, tres y medio es la mitad de 7. ¿Ok? 7 es un número perfecto. Entonces, 7 también es el número de Dios. 4 es el mundo. O sea, todo tiene su simbología. Entonces, si entendemos, y en el libro te lo explica con detenimiento, si entendemos qué significan los símbolos, podemos entender entonces qué es, cómo podemos tomar cada cosa. Y nuevamente, la idea no es que nosotros también hagamos alegorías, que es un peligro. Alegoría es cuando interpretamos cosas que no están. O sea, yo no puedo decir, tengo que distinguir cuando es algo literal y cuando es algo simbólico. Pero Mateo 24 y otros versículos claros, como Filipenses, o sea, como Efesios, que leímos ahorita, nos muestran claramente cómo es la venida de Dios y cómo van a ocurrir las cosas. Entonces, cuando nos habla del rapto, nos fíjate lo que lo dijo ahí, y ahí está. Habla del rapto conjuntamente con la resurrección. Rapto y resurrección van juntos. Entonces, no es una cosa separada con la otra. Jesús dice que su retorno es como de un abrir y cerrar de ojos, que todo el mundo lo verá. No hay espacio para ninguna de estas cosas. Entonces, claro, luego cuando ya podemos tener toda esta información, entendemos mejor cómo funciona Apocalipsis. Y mucho más si entendemos que Apocalipsis es incremental, diciendo la misma historia, agregándole cosas para que, nuevamente dando más detalles en la medida, pero está hablando de un solo evento. Eh, ya estamos en la gran tribulación, ¿cómo lo describe Apocalipsis? Como dolores de parto que se van incrementando, pero ya estamos en los dolores de parto. Y estamos como si la dilatación, tengo entendido que médicamente las mujeres llegan a una dilatación 10, creo, que es lo máximo cuando ya nace el bebé. Podemos estar prácticamente en la dilatación 8 o 9. No voy a ponerle un número exacto porque me estaría haciendo lo que Dios dice que uno no debe hacer, que decir cuándo Él viene mañana. Pero de que si estamos cerca porque lo estamos viendo. Todas las señales han cumplido, todo está allí, la frecuencia de los dolores es cada vez más corta, las guerras, el poder destructivo que tenemos es mayor, o sea, todo eso está muy cerquita. Pero y se está dando, ya se está dando, estamos pasando los grandes, los cristianos, a lo mejor ahorita a mí no me están persiguiendo, pero los cristianos están siendo perseguidos en este momento. Y estamos viviendo esto. ¿Se va a poner peor? Por supuesto. Ya comenzó esa tribulación. No es un evento de 1 o 2 días, es un proceso que va a ir poniéndose peor. Pero léete, eso está en el libro. Léanlo con detenimiento y siéntanse libres, aunque terminemos el curso y no hayan terminado de leer el libro. Tranquilo, ustedes me comentan, tanto a mí como a cualquiera de los otros profesores y hablamos con calma, ¿ok? Alfonso. Gracias. Sí, profesor, también, perdón, pastor, como dice usted, ya estamos porque no tenemos que dejar de ver a Israel, porque Israel es el reloj de Dios, o sea, Él nos va marcando los tiempos y ahorita, pues, la realidad, pues únicamente falta que las naciones árabes se junten en contra otra vez de Israel. Sí. Ya están a punto. Y ya ha Entonces, pasado antes, ellos, Alfonso, y ya ha pasado antes con el caso de Israel, ya hubo la guerra ajá, anterior de todas las naciones. O sea, nuevamente, no hay que sobrejuzgar lo que está pasando con Israel en este momento, pero sí hay que verlo como lo que Dios dijo, guerras sí, sobre guerras y rumores de guerra, y cada vez más grande. O sea, a mí me preocupa, no es tanto, o sea, lo de Israel, por supuesto, pero es un elemento más del mismo problema. Ucrania comenzó, China está por invadir Taiwán, este, así, se va a armar la grande. O sea, estamos maduros. Nada más mira para atrás, cíclicamente nosotros estamos teniendo guerras cada 30, 40 años. O sea, el tiempo se está cortando. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra así Mundial, es. viene la Tercera Guerra Mundial.
Y cuando venga la Segunda Guerra Mundial, ahorita todo el mundo tiene un montón de dedos en los botones rojos y esos botones rojos son peligrosísimos. O sea, lo que Y el luego poder... también Ujú. nuestros vecinos, Venezuela contra la Guyana. Entonces, El pues, que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. O sea, tal cual. O sea, tú ves es más de lo correcto. mismo, todo eso junto. Tú dices, wow, brother, ¿qué está pasando? Y en este momento tú te das cuenta, no hay que ser político, pero mira para atrás y mira todo el mundo. Hay dos bloques peleando, la izquierda y la derecha. Es correcto. Y eso está ahí. Hay dos bloques que están en el mundo y tú ves que esto no es aislado. Detrás de todo eso realmente está la mano del enemigo que, pero ya lo sabemos, no. ¿Qué hacemos? Agarremos aire primero porque sabemos que hay vida, que Dios ya triunfó, o sea, vamos a pasar por las dificultades, pero estamos de la mano de Dios, tranquilos, el triunfo es nuestro. Lo que sí es que no hay mucho tiempo, así que mis hermanos, adelante, vamos a predicar esa palabra. Ahora, esto no es para que nos tengamos miedo, sino que por el contrario, cuando ustedes vean estas cosas, levanten su cara porque su redención está cerca. Entonces nuestra redención Amén. está cerca. Vayan, vayan y hagan discípulos. Vayan, prediquen la palabra. Vayan, iluminen a un mundo en tinieblas. Nunca la luz es más brillante que cuando está en presencia de la oscuridad. Y esos son ustedes, iluminados con el Espíritu de Dios. Así que Dios los acompañe en esto y con Correcto, eso pastor. terminamos con una oración. Pero Andrés tenía un comentario, pastor. Perdón, Andrés. Adelante, Andrés. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Gracias, Héctor. Pastor, yo simplemente quería sacarme una duda porque a mí toda la vida me dijeron de que, así como está la parábola de las 10 vírgenes, que 5 pudieron entrar porque fueron prudentes y 5 insensatas, así también a mí se me explicó y se me habló siempre en la iglesia de que, así como dice la Biblia en Mateo 24, entonces las señales antes del fin, que estarán dos en un granero, uno será tomado, el otro será dejado. Y así como ponen ejemplo también de las vírgenes, ponen ejemplo que personas van a ser tomadas y otros dejados, porque es preciso que Satanás se levante en los últimos 3 años y medio y que en esa gran tribulación como la que nunca ha habido, dice la palabra, en ese entonces es donde realmente Satanás se quita la máscara, él hace que todos, pequeños, niños, grandes, tengan la marca de la bestia, que lo adoren a él. Ujú. Entonces, mi pregunta es la siguiente, pastor, porque yo tenía entendido que nosotros que amamos al Señor y que nos apartamos para vivir una vida para Cristo, con lo que realmente sus mandamientos y estatutos están, y como lo venimos hablando, no solamente dejando como otros que dejan la ley de un lado y solamente viven por gracia, o la teoría calvinista de salvo siempre salvo, sino que realmente a mí siempre me dijeron de que nosotros que decidimos guardarnos para el Señor y predicar el Evangelio y vivir una vida no como la vive el mundo desenfrenado, sino que también nosotros en ese entonces íbamos a ser arrebatados con el Señor, y que los que no creyeron, ellos iban a pasar esa gran tribulación donde el enemigo realmente los persiga y los maten a causa del nombre del Señor por no haber creído, como nosotros, en que realmente vamos a ser salvos de otra manera, o sea, no teniendo que pasar toda esa gran tribulación. Como usted dijo, yo también creo que esta tribulación la estamos viviendo, Sí, pero la gran tribulación, por eso yo tenía entendido que a los 3 años, hasta los 3 años y medio venían los dos testigos que estaban en Israel, predicaban, y a la mitad de eso que lo mataban, al tercer día resucitaban, y ahí es donde el enemigo empezaba sus últimos 3 años y medio de guerra contra los cristianos. correcto. Sí, sí, André, y muchas de las cosas que has dicho o sea, son así como las estás diciendo. Lo que pasa es que se mezclan con otra serie de cosas. O sea, nuevamente, léete el libro completo, pero ahí está, te dice específicamente cómo van a ocurrir las cosas. El rapto no es otra cosa sino la venida de Dios. Él viene con sus ángeles y nos separa a los creyentes de los no creyentes. Ok, la parábola de las cabras, de las ovejas. Eso es ese es el rapto. Dios nos separa. Los creyentes por un lado, los no creyentes por el otro lado. Eso es lo que ocurre. En cuanto a la gran tribulación, en Apocalipsis tú vas a ver quiénes son esos que están vestidos de blanco. Son aquellos que vienen saliendo de la gran tribulación. Y esos que vienen saliendo de la gran tribulación le dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar sufriendo tu gente? ¿Hasta cuándo van a seguir? Los que están llegando, son los mártires de la iglesia, gente que ha sufrido la tribulación. Los creyentes sufren la tribulación también. Entonces, no es que no, y ahí está, ¿no?
Entonces, ocurre, la tribulación la estamos viviendo todos nosotros. Cristo nos dice a nosotros, no es que, nuevamente, hay mucho de eso que es fácil de cortar cuando te vas a lo que Dios está diciendo. Dios te dice a ti que te van a perseguir por razón de Él. Si me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti. Entonces, ¿tú qué puedes esperar en tu vida? Que sí, probablemente, porque, Andrés, por ser un buen testigo, no por hacer el mal, sino por ser un buen testigo, a lo mejor mañana te van a perseguir a ti, que Dios te bendiga y te dé fortaleza para bueno, mantenerte firme. El que me niegue delante del hombre lo negaría yo. El que Dios te va a mantener ahí. Pero probablemente sufras. Y el apóstol Pablo dice, si Dios nos considera, fíjate tú, si Dios nos considera digno de sufrir en su nombre, que así sea. En otras palabras, inclusive cuando estés pasando por la gran tribulación por el nombre de Cristo, eso es algo o sea, que tú lo llevas como o nuevamente una muestra de que Dios te escogió para eso y eso está bien. Entonces, de que los cristianos no van a pasar por la gran tribulación, no es cierto. Ahí tienes todo, no te estoy diciendo mi opinión, tú ves que los versículos están allí y los podemos buscar. Y eso se va a ir cayendo. Pero todo esto ocurre, la venida de Cristo es en un momento final. Ciertamente sí, acuérdate lo que acabo de decir, los dolores se van incrementando y las cosas se van a poner muchísimo peor. Dios dice que si Él no interviniera, encontraría fe en este mundo. Que si Él no interviniera, hasta los elegidos perderían la fe, como si eso fuera posible, que no es posible. Pero se está diciendo que lo que viene es más grande. Entonces sí, estamos incrementándonos. Esas cosas van a venir, pero lo vamos a sufrir todos nosotros y lo estamos sufriendo. Entonces, Pastor, sí, en Mateo 24, 22 dice, si aquellos días no fuesen sí, acortados, nadie sería salvo, mas así por es, causa de los escogidos aquellos días serán acortados. así Y es, mi yo hermano, lo experimento, yo he visto cómo el tiempo pasa tan rápido que así es. empezamos un año y enseguida ya estamos en diciembre y no podemos entenderlo con el raciocinio de que realmente se haya pasado tan rápido. Y Así como es, dices, Andrés. sí, hay muchas personas que están siendo perseguidas a causa de predicar y todo. No necesariamente que sea que lo persiguen en la calle, pero Sí, hay persecución cibernética también por uno postear un versículo bíblico, ya empiezan realmente a levantarse en contra de uno por adorar a Dios. Y amén, sí, amén, como amén. dice, voy a leer el libro, pastor, para no Léalo, mi extender. hermano, léalo para que tenga, y no me pregunta, pero nuevamente es para que lo veas con todos los versículos, que es lo que es importante. Pero Andrés, fíjate qué clic tan grande estás haciendo nuevamente, que Dios te está haciendo ver en tu corazón. Sí, El problema de esta percepción de la secuencia con el menino y los años es que la gente dice, no, todavía no estamos allí, todavía falta esto, todavía falta aquello. No, 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 ya estamos allí. Ya sí, estamos allí. O sea, Jesús nos está diciendo a nosotros desde el principio, desde la época, los últimos tiempos ya comenzaron desde que Jesús vino al mundo. Él estaba diciendo a todo el mundo, tengan cuidado y pónganse las pilas, y lo de la parábola de las vírgenes muestra que tenemos como cristianos que alimentar nuestra fe, porque si no la alimentamos se acaba. O sea, sí, salvo siempre salvo, no es cierto. O sea, claro. y hay otros ejemplos. Pero Dios nos habla con franqueza de cómo vienen las cosas. Ya estás en el día final. Em, yo vivo todos mis días como si fuera el último. O sea, quiero internalizarlo, de que hoy es el último día. Y así lo vivo. Entonces, porque puede ser el último día. Mm, Sí. Si no lo es, Amén. ya vendrá. Pero tenemos urgencia, sentido de urgencia. Vamos todos. Bueno, muy bien. Ahora sí, voy a cerrar aquí la grabación.